van por todo, pero no por mí. Se los dije una vez antes de irme como presidente. ¿Se acuerdan? Creo que fue en el Salón de las Mujeres. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen por eso. Cristina había dicho esto, así es, en el Salón de las Mujeres, antes de terminar su mandato. Y yo lo pensé muchas veces. Una vez conseguí un off con Moreno, con el que teníamos muy mala relación, y una persona hizo que él me atendiera. Ni bien entré, me dijo, escuchá, así aprendés, algo así, como habla él, y lo llamó a Mastelone. Le dijo, vamos a hablar de los precios de este mes. Mastelone le dijo que quería subir un 5% el precio de la leche en sachet, y él le dijo, no, eso no lo vas a hacer. Tenía como un tono marcial cuando hablaba con Mastelone. ¿Y cuánta plata es eso? Le preguntó, el otro le dijo 50 millones. Le dijo, bueno, lo vamos a reemplazar así. Subí un 50% del queso mantecoso, subí un 40% del yogur, así, y le fue dando precios. Le hizo subir un 100% del Lactimel. Claro, no sirvió de nada que Mastelone le explicara reglas básicas de la economía, que era que se iba a vender menos ese producto cuando lo subiera y por lo tanto no iba a compensar la cuenta que le estaba haciendo, la elasticidad de la demanda. Bueno, no sirvió de nada lo que le explicó Mastelone, porque el que ponía los precios en Argentina cuando gobernaba Cristina era Guillermo Moreno. Y así eran las cosas. Yo recuerdo que ese día me fui pensando que un día Mastelone y todos sus amigos se iban a vengar de eso. ¿Por qué lo pensaba? Porque no era un pronóstico como el de Cristina, no es que uno adivina, sino que lee historia. ¿Y sabe lo que pasó en Argentina cuando Perón, por ejemplo, les decía cómo tenían que hacer las cosas? Bueno, fusilamientos, bombardeos, cosas que ustedes deben recordar. Y me dio la impresión de que nuevamente Moreno con ese acto estaba llevando el péndulo de la historia. ¿Vieron eso del empate histórico en Argentina, no? Los conservadores, ese bloque sólido conservador en Argentina que busca siempre maximizar sus ganancias, después viene el campo popular y trata de distribuir, y en ese empate histórico nos detenemos. Lo pensé ese día, bueno, van a venir con todo, después de que este tipo lo humilla por teléfono, estos tipos van a venir por todo. Tiempo después vi algo que a mí me encantó, que fue cuando Cristina presentó en el Museo del Bicentenario el Plan Progresar. Era fantástico. Ya no solo había construido universidades en el conurbano para que la gente más humilde, los hijos de gente humilde, que nunca nadie en esa familia había ido a la universidad, pudiera ir. Y ahora les daba unos mangos para las fotocopias, los viajes y esas cosas. Fantástico. Sin embargo, uno no podía dejar de pensar que la misma Cristina le había dado jubilación prácticamente al 100% de los mayores, había dado la asignación universal por hijo a todos los que tenían hasta 18 años, ahora estaba extendiendo un beneficio del Estado hasta los 25, 26 años que vos terminabas la universidad, con lo cual cuando hacías la cuenta, más o menos sobre una persona que vivía 75 años, 40 años recibía algo del Estado. Entonces yo dije, esto no es sustentable dado cómo está distribuido el poder en la Argentina. En ese tiempo yo había ido a Francia, me invitaron a comer un asado a la comunidad argentina. Justo había un comunero, había franceses también, del Partido Comunista. Y yo le pregunté cuál era el proyecto principal del Partido Comunista para la comuna y me dijo, nosotros queremos que distribuyan y le den una computadora a cada chico. Yo dije, Cristina ya lo hizo eso. Y digo, y a nivel nacional estamos buscando una asignación universal por hijo. Yo dije, qué bárbaro que Cristina hizo algo que estos tipos desean casi como una utopía. Pero después del que bárbaro uno pensaba, dado el revanchismo del conservador argentino, de este bloque conservador sólido, histórico, esto no es sustentable. Y de hecho, si el péndulo con Cristina se fue muy para la izquierda, cuando vuelva seguramente se va a ir muy para la derecha. Y están ocurriendo las dos cosas. Está el revanchismo de la persecución a Cristina y está el revanchismo de que el péndulo se vaya para el otro lado. Y esto me parece que es esta reforma laboral, que es el hecho más importante de Milei, porque esto es una transferencia de ingresos estructural, ¿sí? No es un mes que hubo más inflación que la suba de tu salario. Esto es estructural.
De ahora en más va a haber en la distribución que hay entre lo que vos producís, y hay una parte, la parte mayor que se lleva el empresario, y una parte menor que ganas vos, estructuralmente vas a ganar menos hasta que se cambie la ley o para siempre, ¿sí? Es una transferencia de ingresos estructural muy grande. En el caso de las horas extras es un montón, porque hoy las horas extras son el 18% de los ingresos de la masa salarial. Si eso no existe más, va a haber mucho menos dinero en el bolsillo de los trabajadores, ni hablar de que además va a haber recesión. Pero digo, es un acto brutal. Y además te sacan la posibilidad de defender, porque te restringe el derecho a huelga, casi totalmente, porque si va a ir la mitad o el 75% de los trabajadores, no existe más el derecho a huelga. Sacan la negociación colectiva por sector y lo ponen por empresa. Es decir, como decía Nicolás Anto recién, le ponen un candado a esa nueva relación estructural. Bueno, es brutal. Es absolutamente brutal y es otra vez el movimiento del péndulo en Argentina. Ahora tomó tanta fuerza que se fue a la extrema derecha. Más allá de ese hecho histórico, está lo que pasa en particular y el símbolo que significa todo esto. El empresario empieza a ser dueño del trabajador. Porque ¿qué otro que un dueño puede apropiarse del uso del tiempo libre del trabajador? Y si vos lo pensás, hay todo un trabajo en la reforma que hace que tu tiempo libre quede en decisión del empresario. Ya no las 8 horas en las que viste que se da esa relación de poder coyuntural, ¿sí? Pero en donde hay una relación de poder entre el empresario y el trabajador. ¿Qué le puede decir? Hace esto, hace lo otro, no sé. Bueno, ahora es sobre las 24 horas. ¿Por qué? Bueno, primero porque le puede decir, quédate 4 horas más hoy. Segundo, porque le puede decir, mira, las vacaciones no te las podés tomar con los pibes, te las vas a tomar cuando yo quiera. Tercero, porque le puede decir, mira, no juegues a la pelota, porque si jugás a la pelota yo no te voy a pagar si te lesionás. Entonces ya se está metiendo incluso, tontamente, porque yo prefiero que los trabajadores hagan deporte y no les suba la presión o el colesterol, qué sé yo, ante la posibilidad de que muy eventualmente tengan un accidente. No importa. Esto no es una reforma laboral, esto es un retroceso civilizatorio. Porque se parece mucho a la esclavitud. Es una persona que puede decidir sobre cómo va a vivir un montón de gente que depende de él. No solo en las 8 horas que está trabajando, sino en las otras 16 que está con su familia o haciendo su vida. Es un retroceso civilizatorio. ¿Cómo se conforma un salario en tanto costos de la empresa? Bueno, hay una parte que es fija, que se la lleva el trabajador a fin de mes, fijo, está pactado, y después hay devengados, hay eventuales. El devengado es el aguinaldo, bueno, yo lo voy juntando y te lo doy todo cada 6 meses. Las vacaciones, hay un periodo en que vos no trabajás, pero es tuyo, eso. Otro eventual, que es, se enferma, o hay un despido, puede suceder o no suceder. Bueno, en estos 2 años te bajaron la parte fija, y ahora te están bajando los eventuales. Ponele que la plusvalía sea 9-1, ¿sí? Que vos producís 10 millones de pesos por mes, a vos te dan 1, y el empresario se queda con 9. Bueno, durante estos 2 años estuvo bajándote el 1, bajando el salario real. Ahora te está bajando esos 300 o 400 mil pesos que tenías entre desvengado, ¿sí? O sea, es más avaricia. Eso es transferencia de ingresos, no es otra cosa. Es transferencia de ingresos. Ahora, la parte simbólica y real y concreta de que el empresario empieza a ser tu dueño es la noticia más importante de los últimos, no sé, 50 años en Argentina. Empieza a decidir sobre lo que vas a hacer. Si vos no podés tomar más el compromiso de ir a buscar a tu pibe al colegio. No podés tomar ni un turno médico. No podés decidir ir a tomar una cerveza con tus amigos, ir a jugar a la pelota, porque el tipo te va a decir cuándo sí y cuándo no. Le están contando a la gente el cuentito de que te vas a sentar con el empresario y lo van a decidir entre los dos. Pelotudo, ¿dónde viste eso? Eso no existe. Es un retroceso civilizatorio.
Estos tipos ponen en cada marcha algunos infiltrados. Así a la noche los noticieros dicen, bueno, mirá lo que pasó, y en vez de hablar de este retroceso civilizatorio, hablan de 4 o 5 tipos que están armando un molotov y qué sé yo. Ahora bien, va a llegar el momento en que no van a necesitar infiltrados, muchachos. Lean un poco de historia. El opresor, tarde o temprano, tiene una respuesta violenta del oprimido. Tarde o temprano eso va a ocurrir y no van a necesitar infiltrados. Lean historia. Violencia es cagar de hambre a la gente. Violencia es someterlos. Violencia es querer decidir sobre su vida. Violencia es sacarle los enfermos, los remedios a los jubilados. Violencia es sacarle los remedios a las personas enfermas. Eso es violencia. Violencia es lo que pasó estos 2 años. No que la gente salga a las puteadas o a hacer quilombo. Eso es lo natural. Lean historia, no es una decisión mía si me parece bien o mal. Lean la historia. Siempre las épocas de abuso terminaron en revoluciones, que quiere decir cambio. Veamos algunos países europeos, porque la gente se cree que hacer quilombo son 4 empujones o 4 piedras. Veamos Italia, Francia, Portugal, esos países, mirá. Trabajadores y estudiantes volvieron a salir a las calles este jueves en Francia para protestar contra una reforma laboral que consideran demasiado favorable a las empresas. Las manifestaciones se desarrollan en un clima tenso, que ha dado lugar a brotes de violencia. Una huelga general ha paralizado este martes gran parte de Bélgica. Varios manifestantes fueron detenidos tras provocar pequeños incendios y enfrentarse a la policía. Las protestas vinculadas a una huelga general a nivel nacional en Portugal derivaron en enfrentamientos violentos con la policía antidisturbios en Lisboa y otras ciudades. Unidades antidisturbios intervinieron para dispersarlos. O sea, ¿ustedes creen que se ponen de acuerdo los empresarios, senadores, diputados, gobernadores y algún sindicalista traidor y oprimen a 50 millones de personas que son unos boludos que se van a quedar mirando televisión? No, muchachos. Tarde o temprano, lean la historia. Los pueblos se rebelan contra la opresión. Y esta es la peor de las opresiones, porque quieren ser dueños de la vida del trabajador. Quieren ser los amos, no los patrones, los amos. Quieren decirle si puede jugar a la pelota, si puede salir a correr, a qué hora tiene que llevar a los pibes al colegio, cómo se va a ir de vacaciones. Ustedes están locos, ustedes están locos. Porque eso es lo que pasa con la burguesía nacional. Es ignorante, es bruta. Entonces piensan que no va a pasar nada. Son ustedes los que van a incendiar el país. Es una locura lo que están haciendo. Es una locura. No va a hacer falta poner infiltrados. La gente se va a enojar. Tarde o temprano, la gente se va a enojar. Sacar el derecho a huelga es sacar un órgano de protesta donde vos canalizás esa protesta, ese descontento. Cuando no lo podés canalizar más, el descontento explota. Son muy brutos. El derecho a huelga se hizo para defender el derecho de los trabajadores, pero también hay 1000 libros al respecto que dicen que es una manera de canalizar el descontento y de organizar, de mediar entre el mundo del trabajo y el de los empresarios. Son brutos. Esa es la burguesía argentina, ignorante. Entonces lo que van a hacer es terminar generando violencia, porque están violentando a la población, la están explotando, la están maltratando. Le hacen cualquier cosa y después la engañan, la toman de pelotudo, le dicen cualquier cosa. Resulta que ahora está la mafia de los abogados laboralistas, la mafia de los sindicatos, la mafia de la radiografía del mono que le llevan para mostrar que es discapacitado, la mafia de los discapacitados, la mafia de los médicos que dan certificado de trucho. O sea, todos los que rodean a los trabajadores son mafiosos, lo que le están diciendo a los trabajadores que los mafiosos son ellos. Y los mafiosos son ustedes, muchachos. Son mafiosos e ignorantes. Esto que van a aprobar mañana es una locura. Que no solo somete al trabajador, sino que pone en riesgo la paz social. No les quepa ninguna duda. Lean un poco, recuerden lo que pasó en la historia. Ese revanchismo estúpido, ignorante, brutal, les va a jugar en contra. Busquen un punto en el péndulo en el que podamos armar un país. Se fueron de la izquierda de Cristina a la extrema derecha fascista. Esto así va a terminar mal. Buen día.
Buen día, Roberto. Buen día. ¿Cómo estás? Y va muy conectado con lo que vos venías diciendo, porque se estuvo discutiendo mucho por estas horas sobre la medida de fuerza que anunció ayer la CGT. Y vi mucha crítica, gente que venía pidiendo un paro general y que ahora dice, no, bueno, así no sirve, no funciona y demás. Y la verdad es que me parece que a esta altura de un paro general convocado por la CGT es un paraguas legal que permite que después se discuta en cada lugar de trabajo, en cada provincia, en cada ciudad, otras medidas que creo que van a suceder, se están discutiendo por estas horas. Y me parece que cuando está en juego algo tan importante, vos decías civilizatorio, yo hace un tiempo había hablado de cambiar el pacto social por un acuerdo de términos y condiciones al que le damos a aceptar sin leer, porque es básicamente eso cómo funciona ahora el sistema. Bajarle el precio a lo que significa un paro nacional es pegarse un tiro en el pie. Leí mucho, ¿no? Parito, paro dominguero, paro... Es un paro nacional. Y una vez que está decretado, por una conducción de la CGT a la que le caben muchísimas críticas que hemos hecho acá y que seguiremos haciendo, el éxito no de la medida ya no depende de esas tres personas. Depende de la conducción de cada uno de los muchísimos sindicatos, cientos de sindicatos que hay en la Argentina, y de última, de lo que haga también cada uno en su propio lugar de trabajo, con sus compañeros, con sus delegados. Y me parece que si queremos parar esta reforma, esa lucha se tiene que dar así. Si queremos que los diputados que responden a los gobernadores de Salta, de Misiones, de Neuquén, cambien el voto, eso no se hace con una marcha del Congreso. Ya la marcha del Congreso está metabolizada hoy en día por el sistema, diría de alguna forma. Eso se hace con que, bueno, que se preocupen que se les puede parar la provincia, que se les pueden parar sus fábricas, que van a tener problemas ellos si esto sigue adelante. Por otro lado, también termina permeando un mensaje de, al final es un paro sin movilización, lo cual no es cierto. Va a haber movilizaciones. No solamente va a haber sectores, incluso la propia CGT, que van a movilizar al Congreso, algunos sindicatos, junto con la CTA, junto con organizaciones sociales, sino que va a haber muchas movilizaciones a nivel local también, porque pensar que todo lo que pasa solo en el Congreso es dejar afuera 23 provincias, o 24 en realidad, porque poner que desde el conurbano se puede acercar la gente, pero bueno, no es la medida perfecta. Es una medida más fuerte que la que se pudo tomar la semana pasada y probablemente, si tiene éxito, es decir, si tiene contundencia, menos fuerte que la que se tome la semana que viene cuando traten de tratarlo en el Senado nuevamente, o que las que se tome cuando vengan a implementarlo a cada una de las fábricas, porque una cosa es prender el noticiero y que te hablen de la reforma laboral, y otra es cuando esa gente llega a la fábrica y los recibe el de recursos humanos y diga, muchachos, tengo una noticia para darles. La lucha va a tener que seguir, salvo que se gane antes, que la ley no salga. Por eso me parece importante empezar a pensar proactivamente todas estas cosas, en vez de quedarnos lamentándonos por todo lo que no es, por lo que nos gustaría que fuera y demás, empezar a pensarlo más inteligentemente, dejar de acostumbrarse a las derrotas y buscar la forma de ser un buen derrotado, una buena víctima y empezar a ver cómo se empiezan a ganar las batallas. Si nos pasamos analizando y admitiendo en nuestros análisis a diario que vivimos en un sistema mucho más individualista, que la gente sale del laburo para ir a otro laburo, que hay una crisis de representación, ¿por qué hacemos de cuenta que nada de eso sucede cuando evaluamos si se convoca o no una medida de fuerza y cómo se la convoca? Y creemos que la CGT tiene un botón verde que el día que lo apriete, automáticamente hay 15 millones de trabajadores en la Argentina que van a decidir no ir a trabajar. Me parece que tenemos que empezar a ver cómo construir las condiciones para que la medida de fuerza, sea este jueves o el miércoles que viene, sea tan contundente que muchos dirigentes sindicales vean que quizás hacer un proceso incremental de lucha es más efectivo que sacar comunicados en Twitter. Y ahí va a haber menos comunicados y más lucha. Peso el concepto de CGT, ¿no? O sea, yo veo mucho más, no solo mucho más lucha, sino mejores resultados para algunos gremios con distintos formatos, ¿no? Porque no es lo mismo Palazzo que el aceitero. Tienen distintas formas de conseguir lo que buscan. Que la CGT en sí, me parece que se fue perdiendo eso. A mí me hubiera gustado más un llamado a la movilización, porque me parece que el impacto visual de millones de personas en la calle, o sea, sacar una ley
me cuesta, estas comparaciones de que es lo peor siempre no es acertado, pero me cuesta encontrar una ley más importante en Yo la estoy de Argentina acuerdo, en muchas pero décadas. te pregunto, y le A mí pregunto a lo peor todos. que nos pasa es naturalizar lo que nos pasa. Eso ¿no? desde Claro. ya, estoy de acuerdo, pero mi pregunta es, si la CGT convocaba este jueves una movilización, ¿metía 1 millón de personas? Porque creo si que vos sí. haces una movilización así y metés 200.000 personas, es una demostración de debilidad, no de fuerza. Mirá. Y andá a llamar después de la semana siguiente, cuando se juntan en el Senado, yo a hacer tengo otra, colegas algo que más dirigen grande. medios que empezaron a pensar que si estaban en contra de Milei 100%, iban a perder público. Y yo dije, bueno, que se vaya el público. Yo voy a seguir diciendo lo que piensan. Me lo han dicho, ¿eh? No, por eso yo pongo algunos que piensen distinto y qué sé yo. A mí me parece que uno tiene que intentar hacer las cosas y si no salen, no salen. Pero bueno, lo que es cierto es que, bueno, por ahí la semana que viene hay otro. Yo creo que debería ir a un plan de lucha, ¿no? Debería ir a un plan de lucha y decir, bueno, la primera vez vamos a parar 24 horas, la segunda de 48. Ahora, si yo no veo la gente, para mí, la reforma previsional de Macri, que ellos inventaron los de 14 toneladas de piedra, qué sé yo, esa cantidad de gente y ese quilombo le pegaron al gobierno de Macri. Sí. Sí, creo Un que quiebre. sí, creo Ahora, que sí. Yo obviamente no quiero... En esas manifestaciones que yo les mostré, en muchas hay muertos y qué sé yo. Yo no quiero nada de eso, pero yo no me puedo hacer el estúpido y pensar que no hay violencia en las sociedades, que los oprimidos nunca se rebelan y qué sé yo. Eso que lo digan a la noche en la tele. Yo por suerte leí historia. Pero además con jubilados que saben ahora que mes a mes le están robando en una actualización de una jubilación que no alcanza. Una jubilación que no alcanza, de donde vos sabes que todos los meses te están robando un porcentaje de lo que te deberían actualizar. Hay muchos argumentos para tener mucha bronca, mucha más bronca de la que se ve hoy en día en la calle, en términos de, lo pienso en los jubilados porque son los que sostienen todos los miércoles estas movilizaciones, que no son de 200.000 personas. La verdad es que son grupos donde todos los miércoles se ve más policías que jubilados, pero hay un valor en sostener las luchas, por más que la foto no sea la que nos gustaría en términos de... Porque además el de la cambio va a venir. masividad. En un momento va a haber un clic en la sociedad. Y ahí uno dice, ¿por qué no aparecen los opositores? Bueno, los opositores salen y dicen, qué sé yo, no tienen la fuerza que hubieran tenido en otro momento. hay algo con lo que no estoy de acuerdo con lo que dijiste en la apertura, Roberto. Yo no creo que esto sea una locura de parte del sector de poder concentrado en la Argentina. Me parece que ellos están aprovechando su momento, que tiene una racionalidad, que aprovechan una ventana de oportunidad en la que la sociedad y los sectores que deberían resistir aparecen como adormecidos, anestesiados, y es lógico que hay de fondo acá, lucha de clases también, ¿no? No nos pongamos muy marxistas. Sí, pero vos estás hay un peleándote sector con uno al que decide ves que le avanzar. ganás. ¿Lo matás por eso? Pero avanzás. Yo no sé si lo matás, pero haces un avance significativo. Y es lo que yo espero del otro lado. Que cuando haya una oportunidad de avanzar, se avance de manera significativa. Cristina avanzó en su momento. Cristina cuando avanzó. ella estaba, sí. Y nadie puede decir, no podemos decir hoy que no tenía una racionalidad ese avance. Porque claro, hay conquistas que después se pierden. Pero tiene sentido hacerlo. Yo esta discusión Creo- la tengo hace muchísimos años, ¿no? Es decir, creo que la primera vez que la tuve fue en la colimba cuando yo le pregunté a un general por qué hacían que los chicos saltaran, hicieran... Me dijo, no, porque así los disciplinamos. Digo, ¿para qué? Y porque así en la guerra, cuando yo doy una orden, no me discuten. Le digo, ¿cómo le voy a discutir, general? Yo estoy en la guerra, no voy a discutir nada. Y en las empresas, yo discuto con otros empresarios que dicen, no, vos tenés que tenerlo cagando, tenés que pagar lo menos posible, y así va a rendir. Y la verdad que lo que yo he visto en la vida es que el buen trato y el buen pago hace que el trabajador rinda 10 veces más. 10. A mí me han invitado a almorzar para decirme, ¿por qué vos pagás más de lo que dice el convenio? Y yo, no, pero lo que pagan mal son ustedes, y ustedes viven con huelga, escriben una nota por día a los trabajadores. Los conozco a esos de los que estás hablando. Claro, me invitaron a almorzar para decirme que yo tenía que pagar menos. Y la verdad es que yo no vi eso. O sea, yo vi que la productividad sube cuando la gente está bien. No van a subir la productividad por las malas. Sí, es que esta no es una reforma laboral para subir la productividad. Esta es una reforma laboral para volver a una idea donde tu vida pasa por el trabajo. Vos sos
el trabajo. Vos no tenés derecho a hacer nada por fuera del trabajo. No tenés derecho a recrearte jugando algún deporte, no tenés derecho a ir a pasear, no tenés derecho a que te pase nada por fuera del ámbito laboral, porque tu vida, como naciste sin herencia, te toca transitarla, bueno, cumpliendo el horario y todas las condiciones que ponga el empleador. El tipo Eso es compra lo que una está en la máquina base. y compra un obrero. Exacto. Claro. Y tu vida depende de eso. Y si vos tuviste la mala dicha de lesionarte o caerte en la calle o ir a jugar un deporte, bueno, entonces te corresponde la mitad del sueldo o entonces las licencias y todo lo que ya sabemos. E incluso todo está pensado tan para el trabajador que todo el capítulo de indemnizaciones está pensado en, bueno, cómo hacer para que le afecte poco al Pero empleador. después está el tema de la rebelión, ¿no? O sea, a mí me parece que esta no es una sociedad para hacerle lo que le están haciendo. Que están olvidando toda la historia, toda la lucha del movimiento obrero, de las madres, de las abuelas, que eso en algún momento va a ser un clic. Me cuesta pensar que la gente se muera de hambre resignada. Pasa que es un momento también particular. Vos mencionabas esto de la pérdida del valor simbólico de la CGT por sobre los sindicatos que están por debajo. Creo que es una réplica de lo que pasa también, de lo que vemos con los provincialismos y los movimientos nacionales. Es la desintegración de todos los movimientos colectivos por sobre los intereses particulares. Creo que es el signo de esta época y de lo cual, digo, si hay una ventana de oportunidad para que se den este tipo de cosas, es este momento en donde la desmovilización responde a eso, responde al nivel de fragmentación. Y tomo algo más de lo que decís, Mati. Ahora, uno tiene que hacer todo lo que puede hacer, quiero decir, seguro que conviene, viste cuando se dice, ¿por qué lo hace? ¿Por qué puede? ¿Seguro que conviene hacer todo lo que uno puede? Yo creo que tienen que aprovechar, visto desde el punto de vista de ellos, y bajo el paraguas de la lógica de la lucha de clases, aprovechar el momento me parece que tiene lógica. Pero esa es una visión de que una empresa es nada más que gastar poco. Una empresa es un neto entre lo que ingresa y lo que gasta. Si es más eficiente esa empresa, los trabajadores están más contentos, es muy factible que tenga más ingresos. Pero Es es que es pero una es que no esté discusión- pago lo menos posible. Es un avance estructural que va más allá de ese balance, ¿no? Que es un avance que tiene que ver con establecer otra regla de juego, otro tipo de vínculo entre el trabajador y el empresario. Y creo que ellos sí aprovechan su momento porque ya hubo una movilización. Estamos discutiendo ahora si tiene que haber o no movilización. Hubo la semana pasada y no fue una gran movilización. Pero no no hubo paro. tenía cuerpos de la CGT, No no, hubo era paro, la CGT claro. convocando y poniendo el cuerpo en esa movilización. Y sin embargo fue una movilización multitudinaria. ¿Había 1 millón de personas? No, no había 1 millón de personas. Pero había mucha gente sin toda esta Sí. infraestructura de los paros. El tema que es una CGT formateada ya a esta altura para defender sus propios intereses, podríamos decir, las cajas de las obras sociales, el tema de la cuota solidaria que fue, y quedó muy en evidencia, ¿no? En esta negociación que ellos habían discutido bajo cuerda la defensa de sus intereses, y la verdad que si bien, Nico, es cierto que la convocatoria de un paro general es algo para celebrar, quedó claro que lo hicieron a regañadientes o empujados por la situación, no porque lo hayan resuelto de primera, sino porque casi que no les quedó Me otra. parece fantástico. A ver, el día que haya una CGT con una conducción más combativa, lo harán más a gusto. Ahora lo hacen menos a gusto. Es un paro. Es un paro general. Los efectos son los mismos. Sí. Y depende, sin importar los motivos o el estado de ánimo del triunvirato, ahora para que tenga éxito, depende de los sindicatos, depende de toda la estructura, ya no solo de la cúpula. Lo mismo pasa con las manifestaciones. No es la decisión de Jerónimo si la CGT lleva grandes columnas a una marcha o no. Es si cada una de esas columnas se moviliza o no. Y esas columnas están dadas por un jefe de un sindicato, por delegados que son los que van a la fábrica y le dicen, muchachos, este jueves tenemos que salir todos, y por los trabajadores que deciden si le hacen caso al sindicato o no. Yo No las nos veces que vi olvidemos- grandes movilizaciones es cuando el gran aparato mueve, o sea, cuando toda la CGT Sí. mueve, con las organizaciones sociales mueven. y Yo qué sé estoy de acuerdo. Yo en lo la que digo última no es- estuvieron el Evita y la Cámpora tampoco, ¿no? Yo lo O que sí, digo Yo es- no los vi. los- O pero- estuvieron minoritariamente. Sí. Los No sé, aparatos ¿viste? saben Cuando los también. tipos llegan,
Si están, Sí. vos te enterás, ¿eh? Sí, pero también, si están, vos te enterás porque ellos saben cuándo jugar esa carta. Y saben que si convocan una movilización en donde hay poca gente, mejor no convocarla. Igual, la última gran movilización de la Argentina no fue por aparatos, fue la marcha universitaria, y me parece que es porque generó Pero es otra lógica, me parece. Por eso, generó otra otra lógica en la sociedad, y me parece que son las movilizaciones que están generando un efecto. Cuando hay movilizaciones en las que solo hay banderas, yo no sé si genera tanto efecto. No sé el efecto o no, pero digo, hay una cuestión acá que es lo que se le demanda a la CGT en términos de la CGT no hace nada, ya parece la ONU más que el sindicalismo. Hay una idea de, bueno, chicos, vayan a luchar por nuestros derechos en representación de los trabajadores en un sentido amplio, no los trabajadores solo del gremio en el que están. Ese mandato nunca lo cumplió la CGT, no, esta CGT no lo ha cumplido. Ahora, llama a un paro, que obviamente yo celebro que llamen a un paro, pero llamar a un paro sin movilización en este momento donde la gente está empezando a discutir, che, si me agarra una enfermedad no me van a cubrir, che, la indemnización me la van a pagar en 12 cuotas, todas estas cosas que están sucediendo, que recién ahora están entrando en la agenda pública, bueno, en este momento vos desmovilizar y bueno, viste, como que decís, está bien con el Ahora, paro, hay buenísimo. un tema que entró en la agenda pública que la verdad que ya da la impresión que lo armaron ellos para que tener algo para sacar, porque no puede ser que la gente no esté hablando que el mes que viene no va a cobrar las extras. No se habla de eso. Y es el 18% de la masa salarial, muchachos. Y no se está hablando de eso. Porque enfermarte es una eventualidad de última. Además, están hablando de qué enfermedades y no están hablando que se baja el plazo a la mitad. En este momento vos son 6 meses o un año según de qué se trate. Ahora se baja a 3 y 6 meses. Después no cobras más nada. El tema con las enfermedades, si puedo introducir un aspecto que se lo ve por el lado moral, de la empatía, de la crueldad, pero tiene un aspecto sanitario enorme. Porque pensemos la persona que tiene gripe, COVID, síndrome, el respiratorio, en fin. Y piensa, uy, me van a pagar el 75% del sueldo. No falto. Claro. Voy Y contagia a y todo. transmite su enfermedad transmisible a todo el mundo. Estoy nombrando las más habituales que se transmiten por el aire, pero hay otras, ¿no? Pensemos en las personas que tienen enfermedades crónicas, cardiopatías, cáncer. ¿Qué va a decir? ¿Voy a faltar para hacerme un tratamiento? ¿Para hacerme un estudio? No, no voy. Porque ese dinero que cobro lo necesito, no es que sobra. Con lo cual, eso va a tener un impacto sanitario enorme, tanto por el lado de las enfermedades como también por el ocio. Las élites siempre piensan que el ocio del trabajador es vacancia. No hacen nada, son vagos, se van a jugar al fútbol y encima se quiebran un tobillo, qué barbaridad, ¿no? Son así los negros. Es así. Pero el ocio, la Organización Mundial de la Salud, le da un papel preponderante en la salud de las personas que necesitan tener un espacio de recreación, de descanso. Y hablando sobre qué es gastar más, hay dos miradas para gastar más. Vos podés gastar más en el momento, pero a la larga terminas ahorrando, porque todas las acciones de prevención está calculado por los organismos sanitarios Es más internacionales. barato que curar, Es prevenir. mucho más barato Claro. que dejar que la persona se enferme más gravemente, va a tener que estar mucho más tiempo sin trabajar o comprando, invirtiendo en remedios. O sea que por suerte, bueno, no sabemos cómo lo van a modificar, pero ya prácticamente está descartado. Veremos con qué vienen ahora. Pero es una locura, desde todo punto En el caso de vista. de la gripe, enfermedades transmisibles, es claro que el empresario pierde plata porque se le van a enfermar todos y los necesita, no es cuestión de pagarle menos. Y te genera una situación muy jodida entre compañeros también. Porque yo me engripo y no quiero faltar porque pierdo guita. Claro. Pero si contagio a dos compañeros, esos dos compañeros van a decir estoy perdiendo guita por culpa del hijo de puta que vino. Claro. No es algo menor. Ustedes saben cuando que yo lo estamos tomo hablando muy de en cuenta porque hace años que digo, por favor, no vengan con gripe. A todos les digo, no, los veo ahí entrar y digo, ¿qué haces? Alguna vez me mandaste de vuelta. Claro, no, andate, digo yo. tranquilo. No, me contagié a todo el mundo. Pero pensar solamente lo que pasó con el COVID.
O sea, Claro, claro. una ¿Cómo hubiera persona con sido, COVID, no? o el sarampión, por ejemplo, que Sarampión, está claro, retornando, claro. contagia a 9 de cada 10 contactos. Creo que es la enfermedad más contagiosa que se conoce. La persona que dice, uy, tengo fiebre, pero voy igual porque no voy a perder. Me tomo un ibupirac, un paracetamol y me voy. Sí, ¿no? finjo porque tengo que trabajar, porque no me queda otra. Yo lo veo como un combo recesivo, ¿no? O sea, vos haces una transferencia de ingresos directa, dejás de cobrar horas extra, un montón de cosas, y entonces va a haber menos plata en la calle. Y al mismo tiempo decís, bueno, de ahora en más podés echar, total lo paga el fondo. Entonces, eso, si hay recesión y puedo echar gratis, echo. Cuando echo, profundizo la recesión. Porque en el fondo, intentar que no se despida la dolarización y todo eso es contracíclico, va contra las recesiones. Que la gente siga trabajando y gaste. Entonces, me da la impresión de que van a profundizar la recesión que hay. Ahí sí le veo irracionalidad y una mirada de corto plazo. Que ellos piensen que un programa económico que solo apueste al crecimiento del numerito final del agregado del PBI les va a hacer políticamente redituable. Es la lógica neoliberal, ¿no? O sea, vos decís que la gente lo va a votar porque ve un número a fin de mes que dice el PBI sube. Digo que es irracional, justamente. Es Esa irracional. mirada del gobierno es irracional. Porque creen que solamente porque le suba el PBI va de alguna forma a derramar al resto de la sociedad. Claro. Ahí sí veo una mirada cortoplacista del gobierno, porque no podés apostar a un programa que es recesivo como este. Claro. El gobierno y de los empresarios, como decía él. Sobre todo de los empresarios. ¿Cuál sí. es la lógica de los empresarios? ¿No? Es que ahí está la Yo te digo la verdad, los que yo conozco a todos los grandes, hay un par que yo digo son inteligentes, los demás son todos brutos. Claro. Está la Te lo contradicción digo con cariño, Midlin, son brutos. del capital individual y el capital social. Vos lo decías antes como, bueno, ¿qué racionalidad tiene esto? En realidad se supone, en teoría, el Estado está para regular esas relaciones que tienen intereses contrapuestos, pero si fuese por el empresario, digo, en el desarrollo del capitalismo, no siempre trabajamos 8 o 9 horas. No, vos podías trabajar hasta 16 horas, vivir en la fábrica. ¿Por qué el Estado se pone a regular eso? Bueno, porque la gente no tenía hijos, no se reproducía, se morían de enfermedades, un montón de cuestiones que hacían que no sea sostenible para la sociedad. El Estado no sale en favor de los trabajadores a regular esas jornadas, sino que sale en favor del capital social. Acá hay un Estado que está reduciéndose tanto en su intervención en la economía, pero no intervención directa, sino en las normas, en el marco legal de esta economía, que va en contra del capital. Obvio que va en contra del capital. No es sostenible esto. Digo, lo hablamos con la baja de la tasa de natalidad. Y obvio que hay una baja en la tasa de natalidad. Chicos, si nadie llega a fin de mes, si las familias están endeudadas, Pero tener ahí- un hijo es una irracionalidad. Bueno, y en si, este momento. y si funciona esta norma con descuento por enfermedad, va a bajar más la natalidad. Total. Sí, pero ahí hay que meter otro factor, que es que no todos los empresarios, pero sí hay un sector dentro del gobierno que está convencido de que estamos en el medio de una revolución tecnológica, que en 2 o 3 años todo eso se va a poder automatizar. Con lo cual que esa necesidad que tenía el capital de tener trabajadores un poco más sanos, un poco más educados a medida que se complejizaban las máquinas. De ¿Y que a quién le van a vender los empresarios sus productos? Eso es lo que no están pensando. Es que creo que no están pensando tampoco tanto en vender productos. Están pensando en otro. Están pensando en una economía de guerra, porque creen que hay un conflicto mundial en ciernes. Lo dijo Marco Rubio el otro día en una conferencia que dio en Múnich, en Europa, en un discurso muy, muy fuerte. Y cuando hay economía de guerra, ya el motor deja de ser el consumo. Pasa a ser el gasto público que financia estos enormes aparatos industriales que se suelen concentrar además en esos casos. Ahora ya están muy Pero si concentrados. la guerra va a durar 5 minutos. Si la guerra dura 5 minutos, 3 no botones. hay que preocuparse por lo que pase después, lamentablemente. Pero a lo que voy es, hay que introducir en todo el análisis que tenemos una dirigencia muy escatológica, muy que está pensando en términos de aceleracionismo, de ir hacia el conflicto, no de buscar un orden, no de buscar una armonía, un equilibrio social, sino de exacerbar tanto las contradicciones que se genere lo antes posible la ruptura total de este orden y el paso al orden siguiente. Hablemos un poco del post, ¿no? Es decir, bueno, dicen no va a haber, se acaban los litigios y la mafia laboral y qué sé yo. Y la verdad que todos los especialistas están diciendo que va a crecer la litigiosidad. Totalmente. Mira, aparte tenés antecedentes en la Corte que van en contra de lo que dice la propia ley.
Por un lado, esto que vos mencionabas en el pase con Nico, más temprano, digo, en el programa de Ari, de que una reforma laboral tiene que ser progresiva. Si es regresiva ya es inconstitucional. Y ese es el paraguas para un montón de conflictos de litigios que pueden surgir. Vamos a la placa 1, que muestra algunos antecedentes de la Corte Suprema, jurisprudencia que los jueces están obligados a aplicar aparte. Cálculo de intereses. Bueno, en este caso la Corte falló a favor de lo que se contempla en la ley. La Corte había fallado ya que los intereses no podían ser capitalizables. Había fallado en contra de cálculos que daban intereses muy por encima de los que hoy dice la ley para una indemnización. Acá no va a haber problema, pero pasemos a la placa 2, que es algo que es central y que atraviesa toda la reforma, que es el concepto de salario. Viste que ahora para el cálculo indemnizatorio dice la ley, la reforma que pretenden convertir en ley, solamente se va a tener en cuenta el salario sin ningún otro ítem que haga a la remuneración. O sea que en Argentina hoy es casi el 40% el resto de los ítems que no son salarios, ¿no? Bueno, claro, ahí tenés el aguinaldo, las vacaciones, la antigüedad, los premios, la antigüedad, claro. Algún bono. Las extras es también extra. En su momento se calculaba también el ticket canasta, el ticket de alimentos. Claro. Hay fallos del año 2009, 2010 y 2013 que más o menos van en la línea de ese párrafo que les recorté. Esto lo investigó Hernán Capielo en el Diario de la Nación. Todo concepto que tiene incidencia real en la vida del trabajador y deriva de la relación laboral, más allá de cómo se llame, debe ser considerado salario. Claro. ¿No? Es un concepto amplio el salario, sí, que ya la Corte fijó por jurisprudencia en varios fallos. Y que a la hora de evaluar la constitucionalidad de esta ley, sin duda va a tener que someterlo a ese mismo tamiz. Lo que pasa es que no llega a la Corte mañana un caso concreto, porque va a tener que atravesar el juzgado de primera instancia, que ahora va a ser de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ahí hay una discusión sobre los fueros. Las grandes empresas tienen estudios de abogados incluso adentro, ¿no? Y si ve que va a tener un litigio, no toma decisiones. Es como, viste, lo que hicieron ahora, que vos podés comprar cosas con plata negra y la gente no lo hace. Sí. ¿Por qué? Porque piensa que tarde o temprano lo van a cagar. Esto es lo mismo. Empresas que tienen que tomar decisiones estructurales en base a esto y todos los constitucionalistas le están diciendo, sí, no, mira, no va a andar. Lo que pasa es que finalmente también hay que decirlo, depende de la correlación de fuerzas de un momento histórico determinado. O sea, la Corte dijo todo esto en el 2009, 2010 y 2013 y mañana puede decir otra cosa. La jurisprudencia de la Corte también cambia. Sí. Y ellos están intentando un avance en este sentido. O no decir nada, ¿no? Estamos esperando que diga algo del decreto 70 hace 2 años. De la ley base, de tantas otras cosas. Entonces se puede consolidar una realidad diferente y un derecho, una legislación diferente que tenga un aval explícito o implícito de la justicia. Pero ¿va a generar litigio? Seguro va a generar litigio, al menos en las instancias inferiores. Vamos a la placa 3, otro tema que va a traer mucha discusión, justamente es el de las licencias por enfermedad. Hay fallos, concretamente, que marcan que se debe reconocer el salario al 100% durante el periodo de enfermedad. Otras cuestiones que van a traer discusión: la indemnización en cuotas. Vos, Roberto, lo mencionabas. No puede, por ley, decir una forma de pago, ¿no? Esto de que el deudor decida la forma de pago al acreedor. En todo caso, tiene que surgir de un acuerdo. Claro. Vos no podés determinar en una ley que el deudor va a pagar la justicia, seguro, en 6 o 12 cuotas. Claro. Esto va a terminar judicializado y lo esperable es que llegue a la Corte. El tema es cuándo y el tema es esa Corte qué va a definir. Otro tema más es otros puntos conflictivos. Vamos a la placa 4. Tenés la limitación del derecho a huelga. El derecho a huelga es un derecho constitucional.
es una forma bastante burda de Ya en eliminar esas el derecho cosas a tenés huelga. problemas con la UIT y tenés problemas con los pactos internacionales como el Mercosur, el Pacto Mercosur-Unión Europea, qué sé yo, porque Sí. esas cosas son premisas que figuran en los pactos internacionales que no se pueden violar. Claro, vos decís, existe el derecho a huelga, está en la Constitución. Y de pronto sale una ley que dice, todas estas actividades son o trascendentales o esenciales y tienen que limitarse al 75 o al 50%. Si tiene que ir 50% o el 75%, no es huelga. No es huelga. No es huelga. Y además, este gobierno que le gusta tanto compararse con países y demás, fíjense la lista, si les gusta, pregúntenle a ChatGPT como se dice ahora, Sí. ¿cuáles son los países del mundo donde no están permitidas las huelgas? Se van a llevar una sorpresa. Claro. Porque es una cuestión constitutiva de la idea Claro. occidental de democracia, de Claro, república, claro. que los trabajadores tengan una cuota de poder para poder protestar. Tenés también el convenio por empresa por encima del convenio general. Esto puede generar litigiosidad, porque si hay un derecho reconocido en el convenio general que no está reconocido después en el convenio por empresa, y tranquilamente puede haber un planteo judicial Claro. y que tengas fallos a favor. No, y ahí la ley más benigna debería primar Ujú. para el trabajador. Si no, ya sería un cambio. Lo mismo con la ultraactividad de los convenios. Si se caen los convenios porque están vencidos Eso es y no una hay locura. ultraactividad, ¿qué va a pasar? Empezás de cero y haces un convenio peor que el anterior. Claro, entonces ¿qué pasa con la progresividad que está reconocida por tratados Claro. internacionales que tienen rango constitucional? Claro. Hay cosas, viste que ahora el periodo de prueba del personal doméstico va a ser 6 meses. O sea, vos tardás 6 meses en darte cuenta si sabe cocinar, limpiar, qué sé yo. Es obvio que se hace para que las echen y tomen otras. Pero además, ¿cómo hace la Claro, trabajadora para demostrar que trabajó más de 6 meses? Por eso generalmente se hace con testigos, Claro, está yendo a tu claro. casa. ¿Y qué sabe tu vecino hace cuántos meses va la trabajadora? Un no? apunte sobre las horas extras. Por un lado, si yo te digo, bueno, mira, no te voy a pagar horas extras, quédate 4 horas más y cuando yo no te necesite te digo, la hora extra se paga un 50% más o un 100% más. Eso ya está, lo perdiste vos, porque por más que yo te compense las horas, no es lo mismo. Debería compensarte con 50% más de horas. Si, bueno, hoy trabajás 4, te debo 6. La ley dice eso, si no estoy sacando la plata del porque bolsillo. lo que te pueden responder si alguien te escucha, che, ojo que en la reforma laboral siguen existiendo las horas extras. Sí, tenés la posibilidad de no usarlas, Cuando claro. es por fuera del banco de horas. Claro, exactamente. Claro. Cuando Tendría trabajás que 12 trabajar horas todos los días. Si vos trabajás 18 horas. Y segundo es, Durante el ¿cuándo vos esclavismo nadie te prohibía pagarle a los esclavos. Claro. Y segundo es, si yo necesito horas extras es porque me está yendo mejor que la media. ¿Sí? Yo armo una empresa con 100 empleados y la empresa funciona bien. Me sube la venta y necesito 120. Me está yendo bien. Y cuando me está yendo bien, no quiero distribuir pagándole una hora extra. O sea, no tiene. ¿Cómo no lo entiende la gente? Ponele que Majul te mienta, pero vos tenés algo en la cabeza. No te das cuenta que el tipo le está yendo mejor, por eso te necesita más. Vos tenés que llevarte la tuya, que sigue siendo muy poquito, porque el empresario, la plusvalía siempre, día uno, una cosa así. O sea, cada vez con la automatización de la sociedad se ha hecho muy grande la diferencia. Vamos a hablar del tema de cómo va a terminar esto de la enfermedad, que no sé cómo lo van a arreglar. Bueno, a ver, es importante entender que el día que se votó en el Senado, esto no lo teníamos en el radar los días anteriores, si bien teníamos el proyecto y teníamos muchos de los temas que se iban a tratar en esta reforma laboral, esto particularmente apareció de sorpresa. Hay gente que lo sabía. Yo leí en Twitter una periodista que decía, que mostraba un tuit de ella. Mariana Verón, mi mujer. Tu mujer era. Me parecía, ¿no? Que decía, Esto tu mujer, estaba ahí está. en el borrador número 3. Mariana lo posteó el martes, un día antes de la sesión. O sea, es mentira que apareció a último momento. Es verdad que no Lo estaba... sabían pocos por ahí. Pero no, Roberto, se discutió en la sesión. Anabel Fernández Agasti Sí. en su discurso lo dijo. Ah, ok. Todo el mundo a la hora de votar lo sabía. Se hicieron los boludos, claro. Se hicieron los recontra boludos. Es impresionante que ahora digan se traspapeló. No se traspapeló. ese Varios días artículo. antes lo dijo María. Varios días antes. Mariana lo dijo el martes, creo que a la mañana, y esto se terminó votando el miércoles a la madrugada, jueves, Claro, en ok. realidad. Y a ella se lo mandaron. Pero es mentira que los senadores no lo sabían. Es mentira. Ok. Es mentira que los Por lo senadores menos los no que lo sabían. leyeron el proyecto. Porque hay muchos que leyeron el proyecto. Pero incluso sin haberlo leído, si lo dijeron dos senadores en sus discursos, Gerardo Zamora y Anabel Fernández Agasti. Lo mencionaron en su discurso. Es mentira que no lo sabían.
Bueno, cambió bastante la versión de algunos senadores de los bloques dialoguistas en el transcurso del fin de semana. Hay que decir que algo pasó el fin de semana con respecto al tema de focus groups, encuestas que llegaron tanto a Casa Rosada como a sedes de gobiernos provinciales que dieron cuenta de que el tema había pegado. Digamos, que más allá de que se notaba cierta apatía las semanas anteriores sobre la reforma en sí, acá lo que decían algunos consultores era, bueno, lo que hay es principalmente un desconocimiento sobre el hecho de que se está tratando una reforma laboral y sobre la porción o sobre la población que tiene conocimiento hay una traslación del voto. Es decir, el que apoya y vota la libertad avanza, apoya la reforma laboral, el que vota en contra de la libertad avanza está en contra de la reforma laboral. Bueno, este tema particularmente que aparece, por lo menos en el debate público y en los medios, después de la votación en el Senado, empieza a preocupar al gobierno porque se dan cuenta de que empieza a medir mal, sobre todo toda la reforma, por esto que aparece después, que es, gente dándose cuenta de que esta reforma que se aprobó en el Senado, te limita particularmente en estas cuestiones. El tema de las enfermedades terminales, el ejemplo del cáncer o otras enfermedades terminales, pegó mucho también sobre la opinión pública, y a partir de ahí empieza un cambio de discurso, tanto en el oficialismo como en los senadores dialoguistas. Ahí pasa de, sí, sabíamos, digamos, este tipo de cuestiones estaban en el proyecto, a esta nueva versión de no lo teníamos en el radar. El voto de ese título, que es el título 7, artículo 44, incluido en el artículo 7, obtuvo 41 votos a favor, a diferencia de la votación en general, que fue 42, 30 en contra, como salió la general, y una abstención de Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, que tiene origen sindical. Es decir, a ninguno le escandalizó el tema. Claro. Todos los que votaron en general, salvo Vigo, que se abstuvo, ni siquiera votó en contra, votaron también ese artículo 44. Bueno, ahora los mismos espacios políticos que tienen senadores y tienen también sus bloques de diputados están diciendo que en diputados no lo aprobarían. Es decir, bloques que ya lo aprobaron en el Senado, ahora dicen que en diputados no lo aprobarían, por eso es que está en peligro este artículo. Pero vos fíjate cómo operó la cuestión, ¿no? Ellos sabían que existía el artículo, porque estaba en los borradores, ¿viste que dicen que hubo 5 borradores? En el borrador 3, al menos en el 3 ya estaba, porque no vi ni el 2 ni el 1, pero en el 3 ya estaba. Se discutió durante la sesión. Varios senadores, al menos 2 que les mencioné, hicieron referencia al tema. Lo votan con la misma mayoría que votan el resto de la reforma en general. Sturzenegger lo defiende, la primera actitud del gobierno fue defenderlo públicamente. Sturzenegger lo defiende. Ese fue un punto clave que por lo menos en el gobierno le están echando la bronca a Sturzenegger. Dicen ahora, que pero lo que digo es, el cambio de actitud responde a que esto caló hondo en la sociedad. Claro. Ahora, yo cuando lo vi a Mercuriali, que estaba en contra, que Mercuriali, la verdad, no es un tipo que hace operación ni nada por el estilo, pero es muy conservador. O sea, es raro encontrar una posición así. Cuando lo vi en contra, digo, bueno. Pero también ayer durante todo el día el gobierno decía, estuvo mal, lo vamos a cambiar y todo. Y Patricia Bullrich sale a dar una nota diciendo, acabo de ir a la panadería y me dijeron que era un problema, que se toman demasiadas licencias. Con lo cual está todavía ese juego de... Es que lo quisieron poner, obviamente. Ellos lo defienden. Lo defendió Sturzenegger y lo defendió Carmen Álvarez Rivero, la senadora por Córdoba también. Que habló de crear un fondo nacional y ojo con eso. Para pagarle al empresario cuando se le enferma. Pobre. Y ojo con eso, porque si la Cámara de Diputados introduce cambios, pero después el Senado insiste, queda la versión que aprobó el Senado. Y no quedó tan lejos de los 2/3 el oficialismo en las últimas 2 votaciones del Senado. 44 en una, 42 en otra. Es decir, no está tan lejos de decir, bueno, te acepto los cambios ahora, esperar a que pase un poco de agua abajo del puente y después en 2 semanas en el Senado pero no se sabe si vuelve a diputados o no. No, ahora va a diputados, lo que no se sabe es si vuelve a Senado o no. Y si hay cambios, sí. Que ahí están buscando la forma. Ahí está la trampa. La propuesta o la oferta o el pedido del gobierno en este momento a los bloques dialoguistas es votenme el proyecto así, como está redactado, para que no vuelva a diputados y después esto lo corregimos o con un veto parcial o en la reglamentación de la ley. Creo que anoche esa opción ya se había descartado porque los aliados le dijeron Los aliados le dijeron que no, pero el gobierno todavía insiste en que esa es Claro, o sea,
con un veto, quiere decir que el diputado está pagando el costo de votarlo, Claro. el que queda bien es el gobierno que lo veta. Con Sí, la lo hace. promesa de que Sí, Milei lo lo va a hace. vetar. Sí, lo Aparte, hace, Milei sí, no lo lo hace. quiere vetar, Claro. porque ellos quieren que haya una reducción del salario por licencias. Claro. Lo que pasa es que quieren hacer la aclaración de que para algunas enfermedades sí, para Claro, otras no. claro. La alternativa también que surgió, Mati, es esto de que se vote el jueves en diputados con los cambios, que Claro. vuelva al Senado, pero que ya este viernes haya dictamen en el Senado. Claro. Para Trámite que se le express dé- para que se vote el otro viernes. Una semana, claro. Porque el Senado sí o sí, por reglamento, tiene que pasar una semana entre dictamen y votación, lo cual haría que se vote el viernes 27, digamos, último día. Igual le da para antes el 1 de marzo que Claro. lo quería tener. Che, se llevaron los churros, yo me di cuenta que no están los churros. No, te están creas. escondidos atrás de tu Ah, mirá qué hijos de... Están ahí, coman, che. Da un cafecito, algo. Un cafecito. Hoy es feriado, aunque sea Sí. es feriado. En la cuestión esta de la reglamentación, a ver, era una media absurdo lo que se planteaba. Querían hacer como un listado de enfermedades en la reglamentación acerca de cuáles había que pagar el Patricia 100%. Bullrich dijo, Bueno. graves, severas, dijo, Sí. ¿no? Fue el Tenemos término. el video de Patricia Bullrich anunciando que van a corregir esto. A ver, dale. Pero, bueno, con alguna ambigüedad. Ahí lo vemos. Mira, hoy a la Número mañana, mira qué casualidad. En la Este mañana no, este es la panadería, voy ¿no? a la panadería de cerca de mi casa, que cuando voy a verlo al presidente le llevo unas galletitas que le gustan, las compro, y estaban dos de las que atienden la panadería y me dicen, qué bueno Patricia lo de las licencias, dice, porque acá nos joroban Justo las que siempre. atienden. Nosotros tenemos que terminar haciendo el trabajo del panadero que una semana no viene, el trabajo del que hace las medialunas que la otra semana no viene, que siempre viene con un certificado, con un despelote, y al final, ahora van a tener que venir a laburar. Te digo que, digamos, Mente. a ver, nosotros lo introdujimos, es algo que existe en el mundo entero, acá No tienen ningún problema en bardear a los trabajadores todos los días. No. Bueno, ella es constante en eso. La Bueno, mafia de días. los panaderos. La mafia del churro. ¿Durán Barba cobrará todavía regalías cada vez que usan el recurso de me crucé con el vecino? Me crucé, con el claro. panadero? Porque ese era de Durán Barba en la Sí. época de Macri en la ciudad. Iba con nombre. Cacho. Sí, el vecino Cacho. Bueno, y después sí, Patricia hace la salvedad en el tape número 1 de, bueno, particularmente lo que ella entiende que generó reacción en la sociedad, que es la de las enfermedades terminales particularmente, y ahí anuncia que van a corregir eso en este proceso que viene de cara al Senado, de cara a la Cámara de Diputados. Así lo decía. Bueno. Che, voy a hacer una aclaración al Sí, respecto. sí. Todo el mundo está hablando de qué tipo de enfermedades van a entrar y qué tipo no. Y no hablan de que además está achicando a la mitad el tiempo. Vos hoy tenés que pagarle hasta 1 año. Y eso se achica a 6 meses y en algunos casos a 3 meses. Digo porque el tiempo pasa rápido, hay muchas cosas que te llevan más de ese tiempo. ¿Sabés qué pasa además? Para las empresas, pues si no parece que yo soy un tipo que quiero perder en vez de ganar. Es muy poquito eso. Claro. ¿Entendés? O sea, vos tenés 200, 300 empleados y bueno, uno se enfermó, 2 se enfermó. Ni te das cuenta. Por eso digo, hay más valor simbólico de eso. Que El sometimiento. El empresario no se da cuenta. Es el sometimiento, muy exactamente. poquito, ¿viste? Porque además que es un listado de enfermedades, pero después, no sé, tengo un robo violento y termino con la nariz rota en un hospital. Claro, pero no tenés cáncer. Claro, ¿Sabes qué? jodete. Si no tenés cáncer. Mira, Ahora me van a hacer un juicio para ver si yo me metí en un lugar peligroso o no. Digo, Claro. ¿me corresponde el 50 o el 75? introdujo un matiz. Ponerle una empresa chiquita, puede ser un bar, un kiosco. En general, buena parte de esos empleados están en negro, pero ponerle que estén en blanco. O esas empresas que tienen un administrativo o 2 y nada más. Tiene una lesión de, no sé, se rompe la rodilla jugando al fútbol, ligamentos cruzados, son 6 Eso meses. debe ser el caso más común. Sí, ¿no? Es bastante común. Bueno, ese empresario de una micropyme que tiene que pagarle el sueldo a ese empleado y tiene a su vez que contratar a otro y duplica quizás su gasto salarial o lo aumenta en 1/3. Para ese empresario, ese microempresario, es un problema, es un tema. La legislación debería ser distinta
según el grado de facturación. Yo Claro. lo viví porque empecé de 0 2 veces. Sí. El grado de facturación te cambia mucho los Ajá. costos. No es lo mismo tener 2 empleados que tener 200. Para mí, ¿sabes qué? Debería que ser distinta la legislación el para los actor que está pequeños. ausente acá son las ART. Si vos todos los meses pagás un 4% de riesgo de trabajo, ¿no podría haber una circunstancia en la que ese pago del salario durante la licencia lo cubra para las micro, pymes, las ART? Lo de la CRT fue terrible. Es un choreo increíble. Sí. Yo en ese momento me puse mal cuando arregló Cristina con el Vasco de Mendiguren. Ajá. Digo, pareció terrible eso. Y además yo lo veo por mi pareja, la cantidad de juicios que hay, por el CRT te cagan siempre. Son como las prepagas, como todo. Todo lo que seguro Bueno, te quiere cagar. Y viste que la que hizo el gobierno en paralelo, por decreto, ya ni siquiera con una ley, es cambiar el baremo a partir del cual se evalúa las enfermedades y las indemnizaciones de ART. Esto pasó por decreto y no tuvo la más mínima discusión. Es como una suerte de reforma laboral en paralelo. Más de la mitad de los juicios laborales tienen que ver con ART, no son juicios por ley de contrato de trabajo. Y modificaron el baremo médico y redujeron el cálculo de incapacidad para las distintas indemnizaciones, la incapacidad que te genera. Claro. Con esto redujeron las indemnizaciones para casi todas las enfermedades laborales que existen. Es algo que ya hizo el gobierno y que empezó a regir en febrero. El 2 de febrero empezó a regir. Lo publicamos en el Destape, Roberto, pero bueno, viste, no generó. Yo pensé Hablo que yo, iba pasa un a tren, salir ¿no? la gente a la Claro, calle. diría Murano. No salió la gente a la calle. Un detalle sobre lo del artículo 44 que me parece que está bueno no dejar pasar, porque se armó todo un quilombo en su momento, un quilombo no, le armaron una bruta operación a Mariano Recalde, recortando una parte donde había dicho que supuestamente Impresionante, sí, no sí. había leído. Y ahora la excusa que tienen todos los senadores para votar como votaron es que no lo leyeron. Claro. Después de que estuvieron indignados, ¿cómo puede ser un senador que dice que no leyó? Y ahora resulta que todo el bloque de los libertarios y sus aliados, ninguno había leído ese artículo. ¿Hay un estudio de analogía, Fer, sobre...? Hay un estudio de analogía respecto a la discusión en medios, analizaron medios locales y nacionales y también la repercusión en las redes sociales acerca de la discusión en torno a la reforma laboral. Quería comentar dos cositas. Uno, el primero tiene que ver con la placa 4, que es porque ellos habían hecho un estudio en diciembre muy similar y ahora vemos en los últimos días cómo se disparó el diálogo, tanto en las redes como en los medios, respecto a esto. En diciembre había pasado medio desapercibido porque, si bien se inició en el Senado la reforma laboral, estaba el tema del presupuesto, ¿no? Y toda la discusión giró en torno al presupuesto y esto prácticamente no se habló. Creció mucho en los últimos días, pero en la placa 3 habla de cómo ellos están viendo, el recuadro que está a la derecha, está creciendo mucho en esta mayor repercusión que tiene la discusión. Primero, en diciembre se daba más en la lógica oficialismo-oposición, ¿no? La habitual gobierno-peronismo. Y ahora lo que están viendo es que crece mucho la desconfianza de la gente hacia los dos, tanto hacia el gobierno como hacia la CGT, vamos a decir, sindicalismo, oposición, como que un poco la gente no le está creyendo a nadie en esta discusión. Y en la placa 1 vemos 62,8%, ¿no? Quienes tienen una desconfianza general. Esto es interesante porque ellos ven que la lógica en la que está presentado en los medios y las repercusiones que tienen las redes es que esto es un conflicto político, 43,6%, y la idea de modernización, que fue la que trató de instalar el gobierno al principio, Sí, sí. como que quedó totalmente superado. Hoy nadie cree que es esa modernización por las nuevas tecnologías. Incluso ayer salió Waze, ¿no? El de la Cámara de Construcción, diciendo que ya es vieja esto, que ya no sirve más porque no tiene en cuenta ni inteligencia artificial ni nada. Así que la idea de la modernización que buscó instalar el gobierno quedó totalmente tapada
vos fíjate, conflicto político, esto es una cuestión técnico-legal, bueno, que planteaba Gabriel sobre la judicialización, precarización, el impacto social, y recién, en el último caso, la modernización. No es una discusión que en ese sentido podríamos decir que el gobierno perdió, ¿no? El único punto que vi discutir en la televisión es lo de la enfermedad. En el resto no se pone ahí la ley, no se muestra. Se discute, bueno, está todo mal, hay que cambiarlo, ¿no? Está todo mal, hay que cambiarlo. No se muestra la ley. Porque si yo le dijera a todos, miren, te van a bajar el sueldo. ¿Cómo que me van a bajar el sueldo? Sí, bueno, porque vos ganabas antes 2 millones de pesos, de los cuales 300.000 eran horas extra. Ahora vas a ganar 1.700.000. El mes que viene te van a bajar el sueldo. O sea, cuando De la Rúa tomó la medida de bajar un 13%, no fue popular, fue impopular. Pero como ahora se esconde, la gente no se da cuenta que le están bajando el sueldo, que esto no es transferencia de ingresos, hay un problema de desinformación grande. Ya se va a dar cuenta la gente. Claro. Cuando empieza a recibir el sueldo. Y el empresario también. Vos fíjate que no hay inversión, hay una crisis de inversión en Argentina. Entonces vos decís, no, ahora le vamos a dejar más al empresario, se invierte más. Si no estaba invirtiendo la que tenía y ahora va a tener menos mercado, va a tardar la gente en darse cuenta. Sí. Y quería comentar... Igual vos decís que cambió para peor la imagen. Sí, cambió. Primero la desconfianza en la CGT y en el gobierno. Hay una desconfianza general. Y además, bueno, la gente lo ve más como un conflicto político que una cuestión de modernización. Y respecto a esta desconfianza de la CGT, ayer hablamos con Maturano, ¿no? Maturano, secretario general de la Fraternidad. Lo que tiene diferente este paro al anterior es que van a adherir los gremios de transporte. Bueno, hubo una discusión ahí, le preguntamos acerca de si no, respecto a la movilización, y él decía, bueno, no, justamente, como no va a haber ni trenes ni colectivos, se decidió no movilizar porque, bueno, es más difícil llegar hasta acá. Bueno, muchos decían, bueno, pero por lo general se ponen micros, hay alguna forma de resolver, pero bueno, no había mucha voluntad. Pero lo que nos sorprendió, le hizo una pregunta a Giselle, si lo vemos en el tape 6, bueno, que él habló diciendo que le parecía insuficiente y que la única manera de parar esto era con un paro por tiempo indeterminado. Me llamó la atención, sí. Lo que muestra que persisten, ¿no? Algunas tensiones y diferencias dentro de la propia CGT. ¿Ha habido en Argentina paros por tiempo indeterminado? Nacionales. Sectoriales, no, nacionales no recuerdo. Él habló del caso de Bolivia. Tenemos el tape 6, ahí escuchamos a Maturano. Yo creo que la reforma se para si nosotros hacemos un paro por tiempo indeterminado, como hicieron los bolivianos hace un mes y pico. ¿Y esa medida está como posibilidad? No sé, yo la tengo pensada. Un paro por tiempo determinado y bueno, que se arreglen los gobernadores, que se arreglen los políticos, que se arregle el presidente. El problema de eso ya no es nuestro, ya no es de los trabajadores. O sea, los trabajadores igual, llega a fin de mes no le pagan. A los trabajadores le pagan en cuota. La verdad es que es la única forma de que se convenzan de que no pueden vivir sin trabajadores. Que le quiten la fuerza laboral. Sí, habla del caso de Bolivia, que efectivamente cuando asume el nuevo presidente, quita un subsidio a los combustibles, le incrementaba muchísimo, la Central Obrera Boliviana hizo un paro por tiempo indeterminado y lo obligó a negociar un montón de cosas. Mirá vos. Aumento salario, un montón de cosas, y que tuvo efecto, ¿no? Un presidente que recién llegaba. Daniel Jofra también lo dijo, Sí, paro Jofra por tiempo también. indeterminado, aceitero. Me parece que el traspié con lo de las licencias no solo hizo que, legislativamente tengan que tardar más, volver al Senado, modificar ese artículo y vaya a saber si no se les cuela alguna otra modificación, porque eso apostaba a la oposición, a que esto reabre un poquito la discusión, que puedan meter alguna otra cosita. Pero además les corrió la discusión en cuanto a la protesta. Vos fíjate, ahora ya nadie discute que tiene que haber un paro general. De hecho, ya dejaron trascender, no lo anunciaron en una conferencia de prensa, pero va a haber un paro general. La discusión es si con movilización o sin movilización. Y ahora aparece esta otra posibilidad de decir, che, no basta con un paro general de un solo día. Vamos a un plan de lucha más amplio. Bueno, esto es por el traspié de las licencias. Claro. Si no pasaba. Claro, siempre hacen una de más, ¿no? No es la primera vez que hacen una de más. Pero bueno, me parece que empieza a ganar en volumen una discusión respecto a una ley que va a cambiar las relaciones laborales de acá en más, ¿no? Yo no recuerdo Parecía que estaba pasando un gratis. cambio tan dramático como este, una ley tan fuerte. Igual, insisto con algo de lo que hablábamos hace un rato. Imagino se dice, che, ¿pude jugar de pelota hoy? No.
No, ¿Qué de ninguna haces? Ya manera. fuiste el martes. No metas la pierna fuera. La pierna. Claro. Al arco, tenés que ir al ¿De arco. qué jugás? ¿Sos defensor o delantero? No soy defensor. Entonces andás. Si sos el que pega patadas, no hay problema. ¿Dónde te vas a casa de Bariloche? Del Hace tema frío, Un te vas a nivel de enfermar. ambigüedad en la redacción, que es, no sé, un accidente de auto, tranquilamente se puede aducir que vos entendés y sos consciente de los riesgos de, Claro. de conducir Claro. y del tránsito. Claro. Digamos. Esa ambigüedad también va a hacer que se judicialice más Obviamente. y va a hacer que cualquier cosa puede ser usada para reducir al 50% el Ahora, salario. volviendo a lo de la escalada en el plan de lucha, que es lo que sigue, digamos. Debería ser. Toda medida de fuerza es medida de fuerza en tanto y cuanto tenga éxito y si no es medida de debilidad. Para empezar a pensar en un paro por tiempo indeterminado, primero tenés que hacer uno por 24 horas y que no vuelva una mosca. ¿Por qué no, Y que ¿por qué vuelva no, una mosca. ¿por qué no hicieron una serie de videos bien piolas con casos particulares para mostrarle a la gente, que la gente aprenda de qué estamos hablando? Tarde los hicieron. ¿Eh? Tarde los hicieron. Claro, hicieron el del Aparecieron SAT. apareció uno del SAT. Que estaba bueno. La del CGT, SAT, sí, de hecho, del SAT tenía 4 o 5 spots preparados. Uno que ya había empezado a rebotar era para señalar a los senadores que iban a votar a favor de la reforma. Se les generó revuelo y lo sacaron, lo bajaron. Tenés que mostrar el caso en particular. La persona dice, che, las horas extras, no cobras más horas. Pero yo ganaba 2 millones, gano 1 millón. Eso, o sea, mostrarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que los paros se trabajan con tiempo. No es que vos un día, che, mañana hay paro. Hay que generar conciencia de lo que estás haciendo. O sea, ahí es donde yo a veces me da la impresión de que van para atrás. Digo, no. Es que ni siquiera se preocupó, se dedicaron a ganar la discusión. No te digo la votación. Claro. Ni siquiera ganó Es que en la realidad discusión. la discusión se abrió por una además de ellos. Eso también marca algo, ¿no? Como no hay una construcción, una estrategia de la oposición en tratar de instalar este tema en la agenda, sino que ellos se pasaron 5 pueblos y de repente tenés una enfermedad y te van a pagar la mitad y eso ya genera como un cierto escándalo. Otra cosa que debería generar más escándalo, perdón, te interrumpí. No, pero eso digo, como ese es un primer paso. Bueno, ya está, llegamos acá, tenemos la oposición que tenemos. ¿Qué hacemos a partir de eso? Es la pregunta que se abre. En relación a que yo creo que realmente, no sé, por ahí pasa acá en AMBA, me podrán decir porteñocentrista, pero yo veo una discusión que no veía antes en mis círculos internos y en la calle en relación a la reforma laboral. ¿No les pasa a ustedes que van a algún lugar y se está hablando de estos temas? Sí, pero algo que me encontré en una sobremesa familiar es, bueno, está bien, ¿y qué hacemos con el 50%, casi 50% de los trabajadores en negro? ¿No? Que es algo para lo que debería haber una respuesta, creo, ¿Y más... qué hace esta reforma para el 50% de los trabajadores Bueno, en negro? imagínate todo lo que respondo yo en esa sobremesa. La Imitame, registración Gaby. laboral no tiene que ver con una legislación laboral, sino Por lo con... pronto podés volver a cobrarle multa al que no hace el aporte. Por ejemplo. Cosa que como buen delito tenga una pena. Claro. Delito sin pena dice el que las hace la paga, pero el que va de cargas sociales no la paga. Sí. Bueno, qué sé Bueno, yo. es que algo que yo me vuelvo loco pues cuando lo digo, que parece que no se registró, es que este gobierno ya hizo una reforma laboral Claro. para que haya más registración. Creció el trabajo en negro. Entonces vos decís, Claro. che, en el 24, con el mismo pretexto hiciste una reforma laboral que amplió el periodo de prueba, eliminó las multas por falta de registración, creó la figura de colaborador independiente y creció el trabajo no Te registrado. lo pueden hacer cada 2 años de nuevo porque son 1984, te cambian la historia. Pero falta del otro lado alguien que clarifique un poco, que haga una campaña, que les gane la discusión. Bueno, si fracasaste con tu familia, Diego, no puedo esperar Sí, mucho más de vos, ¿no? está bien, no, tenés razón. Vamos a hablar del presupuesto de las universidades, que tiene que ver con esto, porque si no son trabajadores en ese momento, lo serán pronto. Sí, uno de los temas que se anunció que se va a incluir en extraordinarias y que se iba a publicar en el boletín oficial, hasta ahora aparentemente no se publicó, pero tenía que salir ayer, creo, es el de la ley de financiamiento universitario. Hagamos una brevísima síntesis. Se sancionó en septiembre de 2024. El veto llegó en octubre, o sea, un mes después se la vetó. Los sindicatos y las universidades fueron a la justicia. Se dictó una medida cautelar que fue festejada, digamos, como una victoria por parte de las universidades, pero hace unos cuantos días el gobierno lo apeló y está ahí sin cumplir la ley, que está obligado a cumplir, porque dice que no especifica de dónde hay que sacar la plata para cumplir con la ley. ¿De dónde van a sacar la plata que ahora bajan el aporte al ANSES? ¿De dónde la van a sacar? Tampoco lo especifican.
No, sí, el estallido del sistema previsional que están autogenerando es increíble. Claro. Es increíble qué va a pasar con todos los laburantes en negro que llegado el momento no van a tener los aportes hechos. Claro. La Argentina por ese lado va a estallar. Sí, sí. Por eso están creando una bomba que tarde o temprano después dicen, no, violencia. Violencia es lo que estás haciendo, flaco. Disculpa. Entonces, bueno, no, tenemos una placa, la placa número 3, que muestra que hay, porque hubo negociaciones con la cúpula del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, qué es lo que piden las universidades, que es no es para estar en el mejor de los mundos, es para volver a 2023, que tampoco es históricamente el mejor de los mundos. Necesitarían un aumento de 7,2 billones, o sea, millones de pesos. El gobierno aparentemente estaba negociando un aumento que era para 2025, 4% en marzo, en junio y en septiembre acumulativos. Tenemos un cuadro. No están tan lejos, Nora, por lo que veo. Son 17-18%, ¿no? Sobre un monto que ya era bajo. 1.300.000, ¿no? Por eso hay algunos sectores que aparentemente no lo ven con tan malos ojos, pero en la placa 5 podemos ver cuál es la diferencia. Lo violeta es lo que, violeta clarito, lo que ofrece aumentar el gobierno. Y la parte verde es la diferencia con las universidades, claro, ¿no? Con lo que piden las universidades, que además, bueno, en la ley de financiamiento se establece la actualización bimestral. Lo que piden es recuperar. Hay que decir además que cuando la gente que quiere recuperar noviembre de 2023, nadie estaba bien en noviembre de 2023. Todo estaba atrasado. Todo. Porque la inflación de los últimos meses del gobierno de Alberto hizo que la mayoría de los presupuestos fueran muy bajos. Claro, además veníamos de un descenso muy pronunciado. Yo acá no lo traje, estos números son de un análisis muy detallado que hizo Rodrigo Quiroga, que se puede buscar. Él publicó el sitio donde está cómo lo hizo, para que cualquiera lo pueda repetir, claro, y están todos los cuadros, y hay muchos cuadros. Yo no quería marear con tanto cuadro, pero la verdad es que si uno ve la serie histórica, tampoco estábamos en el mejor de los mundos. Claro, no, desde luego. Es solo volver a 2023. Después tenemos en la placa número 4, hay una comparación y se ve cómo está comparado con el presupuesto 2023, cuánto bajó la inversión en las universidades. 35% en funcionamiento, salarios 26%, porque hubo un pequeño reajuste durante 2025, ciencia menos 87%, y pensemos que el 80% de los investigadores que tiene el país trabajan también en las universidades. Claro. Pueden ser investigadores del CONICET, pero con sede en las universidades. Salud, excluyendo la UBA, que recibió un 74% de aumento en 2025 para sus propios hospitales, 50% de reducción para los hospitales universitarios de otras universidades. Es dramático. Estos números son dramáticos. Ahora, Nora, ¿por qué no dan la lucha por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, como hizo el colectivo de discapacidad, y están negociando una ley parche? No. Por eso, hay algunos sectores, pero el CIN en estos días, lo podemos ver en la placa número 2, hizo circular un flyer, digamos, donde dice que ellos se atienen a la ley de financiamiento de 2023. Ya está, y que se le paguen eso como corresponde, como dice la ley, como insistió el Congreso. Tal cual como dice la ley, y si lo tenemos ahí a mano, tenemos un audio de la doctora Alejandra Cini, que es nueva rectora de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también dice: nosotros queremos que se aplique la ley como fue aprobada por el Congreso
y además después de 2 marchas multitudinarias donde la sociedad en su conjunto se manifestó a favor de que las universidades tengan el presupuesto que necesitan para funcionar. La Ley de Financiamiento Universitario dispone la inmediata convocatoria a paritarias para las trabajadoras y los trabajadores de las universidades nacionales, con el objeto de establecer una recomposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios correspondientes al año 2024 y 2025. También establece pautas de actualización de los gastos de funcionamiento de nuestras instituciones y el sostenimiento del sistema científico y tecnológico. Por otra parte, aborda la problemática de nuestros estudiantes, dado que indica la actualización de los montos destinados a las becas estudiantiles. Desde el CIN sostenemos firmemente la aplicación de la ley, y si bien siempre estaremos dispuestos a encontrar soluciones a estos problemas que nos angustian en la actualidad, seguimos sosteniendo y reclamando por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. O sea, en síntesis, para recomponer la situación, ¿cómo estaba en 2023? Repetimos, porque hay que subrayar. No era un buen momento. No es el mejor de los mundos, No. necesitan un 50% de ajuste. Si no es el 50%, porque en 2025 un poquito se les recompuso la inversión, bueno, lo mínimo sería recuperar por lo menos 2024, que 2024 fue un desastre. Claro. Y tenemos una última placa, que es el presupuesto mensual, lo que se deterioraron los sueldos de los profesores, que ahí se ve, bueno, es dramático y realmente es lo que está originando una fuga y una migración de los profesores. Esto es dramático porque tiene efectos hacia futuro. Hacia futuro, ¿no? Y muy 80, difícil de revertir. 87% en ciencia, o sea, la caída del presupuesto, 87% de ciencia, me parece también. Es que no está claro cómo van a arrancar las universidades. Hay universidades que ya tienen los ascensores completamente frenados hace 2 años, o sea que cualquier persona que tenga movilidad reducida tiene que o cursar en la planta baja o no cursar. Digo, como no porque ediliciamente no esté la capacidad, sino porque no se puede sostener el gasto corriente de sostener un ascensor. De eso estamos hablando. ¿Cómo van a arrancar las universidades el 2026 después de 2 años de hachazo? Nadie sabe, con muchos profesores menos, pero ya no se sabe ni cómo van a sostener esos gastos corrientes. Después depende de qué hace cada uno. Digo, va a haber la posibilidad de que haya conflicto en todo, que haya conflictos policiales en todas las provincias, que haya dificultades para empezar las clases, depende más de las decisiones de cada uno de los gremios y de las operaciones políticas. Yo vi 2 notas en televisión ayer que llevaban policías retirados de la provincia de Buenos Aires y les preguntaba, ¿cómo están? ¿Están mal ustedes? ¿Y van a hacer lo mismo que en Rosario? Así, Así, muy fuerte, tratando de incitar. ¿Por qué no hacen lo mismo que en Rosario? Le deberían haber Claro, porque usted es un vendido, usted es un traidor de su, ¿no? Entonces, bueno, después dependerá de cada uno qué es lo que hace con eso. Hay varios gobernadores que están saliendo a decir, ojo, que allá no me va a alcanzar la plata, porque primero fue que el gobierno me recostó los fondos. Y ahora cayó la recaudación, la que gotea todos los días, un 10% en enero. Entonces, por eso te digo, o sea, van generando una situación explosiva, porque la mayoría de las provincias no van a poder pagar los sueldos en poco tiempo, van a empezar las monedas, qué sé yo. El tema es que esa explosión cuasimonedas, ¿no? se ve más en la economía, por lo menos yo lo veo muy parado en el programa económico, que es un programa económico de recesión continua, entonces uno ve todos esos problemas que se van aglutinando y engrandeciendo. Ahora, en la parte política, es verdad que el gobierno parece avanzar sin freno. Bueno, es que ganó eso la es selección en loco. octubre también, ¿no? Claro. Ese es un dato que nos puede modificar un poco el análisis o matizarlo, porque el gobierno puede pensar que incluso con este programa recesivo y todo, está en condiciones de llegar al 2027 con un nivel de popularidad que le permita a Milei la reelección. Falta mucho, ¿no? Ustedes cuando hablaban de miopía, o sea, miopía de gobierno y de los empresarios en apoyar esta reforma que indudablemente en un punto va en contra de sus propios intereses, eso se potencia más en los gobernadores, ¿no? Los gobernadores apoyando este modelo y votándole todo al gobierno, en buena medida se están perjudicando ellos mismos, ¿no? Es un modelo que
plantea el ajuste permanente. Sí, es muy lo que decía hoy Matías, ¿no? La fragmentación. Cada uno está analizando su propia situación sin ver el todo, y eso después te pone en un todo que es peligroso. Pero hay gobernadores que me han dicho, 2 me dijeron, yo creo que Milei me va a intervenir la provincia. Creo que me está ahogando para que yo tenga un conflicto acá, e intervenir en la provincia, y ahora va a tener los números en el Senado para hacerlo. O sea, se piensa en cosas muy pesadas para los próximos tiempos. Yo ayer conté que hablando con un importante dirigente del oficialismo, me dijo que este año van a avanzar con ficha limpia, que tienen los votos, y que esta vez el gobierno quiere avanzar. ¿Por qué? Porque ficha limpia más ley antimafias, donde agarran a alguien de una organización y con eso pueden acusar a cualquier otro de esa organización, es básicamente poder decir vos sos candidato, vos no, vos sos candidato, vos no. Y si pudieron normalizar la situación con Cristina, si pudieron normalizar la situación con Milagro Sala, bueno, creen que van a poder intervenir en las elecciones de forma tal de sacarse encima a aquellos candidatos que les resulten una amenaza. Y mucha atención, porque este año, en noviembre, tiene que haber elecciones de medio término en Estados Unidos. Hay muchas dudas de en qué condiciones se van a dar. Y ese va a correr una línea que al resto del continente se va a contagiar. Es decir, si Trump suspende, hace trampa o de cualquier manera está peleando por controlar desnaturaliza las elecciones y no los estados, por lo pronto, ¿no? Básicamente está avisando que va a mandar a ICE a hacer redadas cerca de los puestos de elecciones. Entonces, si sos más o menos oscurito, no vayas a votar porque a lo mejor terminas deportado. Claro. Puede hacerlo de esa forma, puede hacerlo a través judicial. Herramientas hay muchas. Puede decir que si él lo logra, lo va a hacer el resto. Y si se desnaturalizan las elecciones en Estados Unidos, no tenemos ninguna red en el resto de América para creer que podemos tener un estándar un poco más alto. Claro. Más que el que nos demos nosotros, a través de nuestros sindicatos, de nuestros legisladores, digo, de la oposición política. Pero dar por sentado, como desde el 83 hasta acá dimos, que las elecciones eran algo bastante neutral o mínimamente neutral y garantizado, va a pasar a ser un escenario muy distinto. Volviendo al mundo gremial, que a mí me parece que puede tomar mucha relevancia en los próximos tiempos, a mí me parece que hay que mirar más el 1 a 1 que la CGT, ¿no? Está habiendo una cantidad de gremialistas más combativos y con mucha potencia comunicacional, que antes no lo había, ¿eh? No había tantos como hoy que aparecen. Lo de Maturano también me sorprendió mucho, realmente. Habrá que ver por qué, pero bueno, no importa por qué, mientras esté pateando para ese lado. Jofra ya es un jugador que todos lo conocíamos, los que estamos en esto, pero no que iba a tener esta relevancia nacional. Bueno, Aguiar, ¿no? También Furlan. Furlan, que está creciendo, así es. Me parece que hay algunos jugadores importantes. Le están dando lugar otra vez a Pablo Moyano, ¿no? Sí. Es que es una buena posibilidad para cualquier sindicalista de tono combativo convertirse en un referente de la oposición al gobierno. Que indudablemente hay muchos enojados y va a ir creciendo ese número de enojados que hoy les cuesta encontrar. Si esto sigue así, vas a tener un gobierno con prácticamente 4 años de recesión, porque estuvo casi todo el tiempo en recesión. Le dio positiva una comparación durante 3 o 6 meses y después volvió a la recesión. Y el dato... Engañó, viste, que te muestra, qué sé yo. El dato increíble también de este gobierno es que en los últimos 30 años, siempre que creció la economía, creció el empleo registrado. El único año en el que eso no sucedió fue el año 2025. Sí, nunca tuvieron tanta ponderación esos sectores porque no éramos exportadores de hidrocarburos, no éramos exportadores mineros. Hoy tiene una ponderación muy grande en el PBI e impacta muy poco en el empleo. 9% el total de esos sectores. Campo, sistema financiero, minería e hidrocarburos. 9%. Bueno, pero te muestra a las claras porque el número del PBI no es un número para una discusión nuestra. No tiene ningún sentido, no es un índice de satisfacción social, para nada. Bueno, a propósito de eso, para cerrar el tema universidades, pensemos que igual que lo sanitario, es algo que impacta en el corazón de las familias, de la mayoría, la enorme mayoría de las familias, porque las universidades son el principal resorte de movilidad social. Y dejando de lado esa falacia de que se reciben, no se reciben, una persona que pasa por la universidad, aunque no se reciba, tiene otra postura frente al mundo, desarrolla un pensamiento crítico que si no, no lo tendría. Y con como están las cosas, en comparación con 2017, de cada 100 pesos que recibía, digamos que le tocaban a cada estudiante, está recibiendo 33.
no se puede sostener. ¿El plan Progresar existe? ¿Está congelado? ¿Saben cómo está funcionando? No. Está recortado, sí, no tengo el dato en la cabeza, pero está súper recortado, congelado. Yo me acuerdo cuando había salido el dato con la política de Cristina, que había abierto 13 universidades en el conurbano y había implementado el plan Progresar, que había 500.000 personas de 500.000 familias que eran los primeros estudiantes universitarios, que nunca ni un tío ni nadie había ido a la universidad. Digo, mirá lo que era el ascenso social con eso, ¿no? ¿Cómo cambió? Y en el gasto también de muchas familias de clase media que hoy en día, si tienen que decidir dónde mandan a sus hijos, quizás que deciden mandarlo a la universidad privada. Porque si la universidad pública va a sufrir un deterioro como el que está sufriendo, y puede haber que... Hay que poder, ¿eh? Hay que poder mandar. Sí, es muy cara, algunas son muy caras. La mayoría. Las que puedan. Pero el que pueda va a ir. En cambio, hoy el que puede no va a estudiar Derecho a una privada. No. Va, qué sé yo. La mayoría de las cosas vos querés ir a la pública porque sabés que tiene más prestigio. Es que una de las cosas que hacía que la Argentina tuviera una clase media pujante y que fuera era eso, la educación pública gratuita y de calidad. Era que un pibe que naciera en cualquier provincia, en un barrio más o menos favorecido y demás, podía a los 7 años decir, mi sueño es ser ingeniero, doctor, arquitecto, lo que sea, y tenía las chances para cumplirlo. Más, menos, obviamente había gente que tenía muchas más facilidades, otros, pero existía ese camino. Y hoy eso se está cortando, no solamente para los pibes que viven en villas y demás, sino para buena parte de aquellos que se crecieron clase media toda su vida y ya no tienen por delante esa posibilidad. El mundo cambió. Yo nací en el post-Perón y yo tuve que ser grande para darme cuenta de cuando el chico era pobre. Porque la verdad, qué sé yo, la comida era barata. Podíamos ir a Córdoba por los hoteles del sindicato. El hospital de Pacheco funcionaba perfectamente. La escuela pública y la 15 de Talar funcionaba perfectamente. Podías ir a la universidad, podías conseguir no te dabas cuenta, porque además uno no conocía mucho, ¿viste? No había mucha diferencia. Yo cuando fui grande dije, yo era pobre. No tenías todo. El Estado te armaba un estado de bienestar, pero que te permitía a vos evolucionar. Podías estudiar, te ibas formando, estabas sano, tenías un poquito de recreación, qué sé yo, lo que es la vida normal. Y siempre yo digo que hay que tratar de luchar para recuperar valores que se apropiaron en lo discursivo los libertarios. Y libertad mismo es uno de ellos. ¿Cuál es la libertad para una persona si no es esa? Es decidir cuál va a ser tu proyecto de vida y tener las chances para sacarlo adelante. Esa es la libertad, que un pibe a los 8 o 10 años pueda ser libre de decidir ser lo que quiera y no saber a esa edad que está condenado a servir a otro. Hay un problema ¿Qué es ahora lo que busca esta reforma? Falta de conciencia de clase, fuerte. O no entender que eso, al fin y al cabo, es lo que estamos discutiendo todo el tiempo. ¿Qué sé yo? La lucha de clases. La gente cree que estamos discutiendo si hay un planero o si vino el boliviano a quitarte el trabajo. Le hacen hablar de otra cosa. Sí, claro. Y es difícil cuando no hay una alternativa. Vuelvo a esto que decía Gaby en ese almuerzo familiar, de bueno, ¿y qué se hace con ese 50% de trabajadores informales? Bueno, hay que tener una respuesta para eso. Hay que tener una respuesta para ver qué se hace con el mundo del trabajo en una Argentina que ya tiene una destrucción. Digo, estos 2 años fueron de destrucción, de empleo registrado y de crecimiento de informalidad. Bueno, ¿qué se hace a partir de eso? Hace unos años yo publiqué un informe de la AFIP que decía que fueron a hacer un laburo a Punta del Este, encontraron 11.000 propiedades de más de $1 millón de argentinos y solamente 800 estaban registradas. Bueno, esos tipos te tienen en negro. Agarran la plata y se van a Punta del Este y se compran $1 millón. Entonces, bueno, claro. Me parece que la primera respuesta es decir, mirá, que haya un fuerte castigo para quien no te hace los aportes. Un fuerte castigo. Bueno, ahí es donde falla la teoría del derrame, ¿no? El empresario va a ganar tanto que, bueno, al final le va a terminar aumentando a los empleados porque ya no sabe qué hacer. No, se la lleva. Sí, sabe qué hacer. Por supuesto que no. Había un empresario en Argentina que tenía una pyme. El tipo tenía un chalet en Loma de San Isidro, una casa en Cariló, una en La Angostura y una en Punta del Este. En las 4... tenía 2 4x4 en la cochera. Tenía 8 4x4, una para él y una para la esposa en cada lugar. Tranqui. Tenía una pyme. Y vos decís, los empleados, y bueno, 70-80% en negro. Es que el blanco total no existía, todos estaban por la mitad. Claro. Viste que al peronismo le cuesta a veces identificar, así como Milei logró armar esa entelequia de la casta, al peronismo le cuesta decir contra quién va, quién es el enemigo. Claro. Esos supermillonarios
tienen que ser enemigos. Claro. Y ellos son la casta verdadera, digamos, la Claro, casta que no depende de un sueldo ni de un voto, es la casta que está hace más de 100 años. Y además, la dinámica que está tomando el capitalismo en esta época, donde la espiral de concentración sucede hasta en la cima, el dato para mí más impactante, que lo comenté durante el verano un par de veces, durante el primer año de mandato del segundo mandato de Trump en 2025, los supermillonarios en Estados Unidos acrecentaron sus fortunas en alrededor de 1.500 billones de dólares. Son 800 más o menos supermillonarios en Estados Unidos. De esos 1.500 millones, 700 millones, la mitad, se repartieron entre 15. De 815. Claro. Y de esos 700 millones, casi la mitad, 300 millones, fue lo que... Perdón, 300.000 millones. Estoy sacándole 3 ceros a todo. 300.000 millones se lo quedó solo Elon Musk. Es decir, entre 800, 1.500 billones, 700.000 millones... para 15 de esos 800 y 300.000 millones para uno de esos 15. Claro. Es decir, cada vez... Uno se quedó con una cuarta parte de la riqueza generada. Con esta dinámica, el dueño de esa pyme, que tenía 4 casas y 8 4x4, va a tener que empezar a vender las 4x4 para mantener las casas, porque toda esa guita la va a tener alguien que tiene más plata que él. Claro. Porque ya los dueños de esas pymes tienen que pagarle cada vez más porcentaje a las plataformas para poder seguir ofreciendo sus ellos bienes son y el servicios. poder y ellos son los enemigos. Claro. Claramente. El Pan Progresar está congelado en 35 lucas, perdió 68% de poder adquisitivo, 65 en el 2024 Depende de y donde 18 vivas, en el te cubre el 2025. bondi o no. O sea, depende. Si vivís un Claro. poco lejos, no te alcanza para pagarte el colectivo para llegar ahí. Y perdió 500.000 también beneficiarios. Leía, estoy releyendo la historia del siglo XX, ¿cómo se llama el escritor británico Hobsbawm. Hobsbawm? Y decía algo que vos habías dicho también en estado de malestar, que es que cuando fueron las guerras, los países pusieron unos impuestos a las ganancias fenomenales y se generaron unas sociedades bárbaras, y que eso cambió toda la estructura, cambió lo sanitario, cambió la educación, cambió todo. O sea, después de la guerra, algunos países, entre ellos Estados Unidos, Italia, dos ejemplos, estaban mucho mejor que antes de la guerra, porque habían distribuido mejor la riqueza, porque necesitaban subir los impuestos para bancar la maquinaria de guerra, y que por unos años quedó así, después los ricos fueron avanzando. Pero durante muchos años el impuesto a ganancia era muy grande y se generaron sociedades mejores como una consecuencia, entre las consecuencias malas que había de la guerra, esa fue buena. Porque fíjate, Roberto, que no es solamente el repartir lo que sobra, el excedente. Si vos, por ejemplo, ponés un impuesto a las ganancias muy alto, hubo alícuotas del 90 y pico %, para los sueldos súper altos, ¿cuál es el incentivo de un super ejecutivo para pelearte un bono o para pelearte un aumento de sueldo si todo se va a ir al impuesto? Esa plata que hoy está yendo a manos de super ejecutivos, que tienen bonos récord y demás, se distribuiría en el resto de la masa salarial. Si vos, un empresario, le pones un tope a la riqueza, ¿qué incentivo tiene para dejar de reinvertir y empezar a guardársela? Ahora, el gran fracaso... Lo que hace es volver a invertir la plata. El gran fracaso es el Duna que dice todos somos vicentinos, ¿no? Sin duda. O sea, es el trabajador pobre hoy. No, igual que no. está El diciendo gran eso. fracaso es el que tendría que estar representando ese Duna y no lo está representando y por eso dice todos somos vicentinos. Yo a un político hace poco le dije, ¿cuánto pensás que tiene que ganar una persona? Y mínimo 3 millones. ¿Por qué no lo decís? ¿Por qué no empezás a decir que si vos ganás, la gente va a ganar eso? No, bueno, pues se me arma un quilombo. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Claro. Hay que armar quilombo. Todo lo que yo estoy diciendo me arma quilombo. No puedo estar pensando en las consecuencias, las tengo que sacar de las consecuencias. Yo no puedo decir nada. Bueno, el dirigente que quiera enfrentar a Milei tiene que hablar de aumento de salarios. Claro, obvio. Y después a eso Decía le sigue, algo directo. Che, ¿y cómo vas a hacer para que aumenten los salarios? Claro. Y ahí es donde se arma Ahí el quilombo. es el tema. Claro. Porque Porque ahí vos te decir tenés que palabra enfrentar con impuesto, alguien. la palabra impuesto está demonizada. O sea, Claro. Pero si vos decís impuestos a los super ricos, ¿qué pasa? Claro, Tan demonizado claro, está que le claro. cobren más a los ¿Cuántos super hay? ricos. 15. Claro. Esta semana Holanda aprobó por primera vez un impuesto a las ganancias no ejecutadas. Es decir, si vos tenías acciones que pasaron de valer 100 a valer 500,
no espera que vos vendas esas acciones para cobrarte, sino que dice, mirá, ahora tenés que pagar. Y hay gente que dice, che, no se puede. Bueno, hay que empezar a ver qué cosas sí se pueden, porque lo que efectivamente no se puede seguir así. Che, Lula acá al lado pudo bastante, ¿no? Así. En estos años. Lula acá al lado pudo bastante. Están de fiesta en el carnaval festejando que Bolsonaro está preso. Sí, qué vivo que es. Cómo Envidia te arma es todo. poco. Cada video que arma es muy inteligente. Es muy inteligente. Cuando estaba haciendo campaña, hacía un video donde aparecía levantando unas pesas así. Sí. Pues, loco, es fuerte, es fuerte. A mí me agarró así, me tiró contra él, me abrazó, me rompió todo. No tanto, es vivo, ¿viste? Ahora, en serio, ¿cómo lo hizo? Hizo política el tipo, hizo política. Pero además, porque armó con la derecha, realmente, dejó afuera nada más que al bolsonarismo, y ahora pudo gobernar bien. Pero además está el sentido común instalado que es irracional plantear cualquier cosa que salga de la ortodoxia económica. Y lo verdaderamente irracional es pensar que esto puede seguir funcionando así mucho tiempo más. La verdad es que esto tarde o temprano va a volar México por también los está aires. gobernado por la izquierda y está bien México. Bueno, aprobaron la reducción de horas de la jornada laboral. Ayer lo hablamos con Germán Martínez, porque el peronismo va a tratar de hacer una discusión de ese tipo, porque van a aprobar un dictamen de minoría de una reforma laboral peronista, donde hay reducción de carga horaria, donde se blanquea el teletrabajo, el Uber, claro, bueno. Pero yo le decía, la verdad que en este contexto parece de ciencia ficción, porque estamos en el otro extremo, ¿no? Sí, ¿Por pero qué? en algún momento se va a caer tanto el consumo que yo creo que las sociedades van a empezar. Si van a reemplazar con la IA entre 2 y 5 años, están diciendo 50% de los empleos. Bueno, entonces en vez de 8 horas deberíamos trabajar 4 horas. No hay otra solución para que trabajemos todos y que la sociedad no estemos matándonos en la esquina entre todos, qué sé yo. O que volvamos a enfermedades de hace varios siglos. Y aparte, en donde se aprobó, dice que está funcionando bien. En España, creo que en Colombia también, en países donde se aprobó la reducción. Pero además vos comprobás todo. Cuando una persona se queda 12 horas trabajando, las últimas 2 o 3 horas no sirve para nada. ¿Qué sé yo? O sea, esa cosa de que la gente se queda 12 horas, son cálculos. Vos analizás y la gente empieza a rendir cada vez menos. Y además, si viene contento o no viene contento, si está sano, si los chicos están en el colegio tranquilos, todas esas cosas condicionan. Yo no sé cómo miden la productividad. No sé cómo hacen las cuentas. Hay países también que eliminaron el viernes, o sea, dan el fin de semana de 3 días. Yo quiero donde eliminar el lunes. También funcionó muy bien, ¿eh? La gente es más productiva en los 4 días que quedan. Obvio, claro. Hay algunos que hicieron las dos cosas, bajaron a 6 horas y llevaron a 4 días. ¿Qué es lo que deberíamos ir? 4 días, y 5 subir los horas. salarios, porque ponen una jornada de 6 horas, pero vos cuando salís de esas 6 horas tenés que ir a laburar otras 6 para llegar a lo mínimo, es lo mismo que nada. Digamos, la jornada, para ser realista, es una jornada que te da, por esa cantidad de horas, un salario que te permita vivir y mantener a tu familia. Los europeos, vos pasás a las 5 de la tarde, están todos los bares llenos, todos los bares llenos. Tipo, salen de laburar, al bar. Y a las 4 de la tarde, 5 máximo, van a laburar. Van tarde a laburar, entran a las 10 de la mañana, se van a las 4 o 5 de la tarde y se van al bar. Tienen guita para pagar la cerveza todos los putos días. Y almuerzan con birra también. Y tenemos, manga de vagos. Claro, y la sensación es que los argentinos trabajamos poco. Te quieren inculcar trabajar eso. poco? Vos salís a las 6 de la mañana y están los colectivos llenos de gente, los Somos trenes uno de los llenos de países gente. con menos vacaciones, 10 días hábiles de vacaciones tenés hasta que no tenés cuántos años de antigüedad, 5 por lo menos para... Claro. No existe. Depende del Y convenio. tener un grupito quejándose cada vez que hay un feriado, ¿viste? También te dicen. Sin tener en cuenta eso también. Bueno, hoy a la mañana volvieron las notas de cuánto pierde el país por un día de paro. Yo di un caso de europeos que son países ricos, ¿no? La primera vez que fui a Dominicana, fui a la capital, no a Punta Cana, fui a la capital. Y cuando llego, en un micro de esos que llevan varios turistas, viernes, y la gente estaba de fiesta. Pero de fiesta, toda la gente en la calle, bailando, chupando. Y yo dije, bueno, será San Domínico, Claro. qué sé yo, ¿viste? Entonces yo, ¿hoy es feriado? No, señor. Le digo, ¿y por qué festeja la gente? Porque es viernes. ¿Todos los viernes? Sí, los viernes salimos tempranito y tenemos fiesta. Es un gran motivo para festejar. Maravilloso. Hay otras vidas. Pero además de Hay lo otra vida cultural, posible. bueno, los tipos podrán hacerlo, qué sé yo, no sé. Siento que está germinando como una mini revolución acá, Roberto. Yo no quiero decirlo, pensando. pero quedan Bienvenido pocos sea. liderazgos. Yo creo que hoy la única forma de hacer algo es olvidarte totalmente de las consecuencias de lo que vayas a hacer. Total, estás perdido igual.
sea, viste, te queda la última bala y vas para adelante, qué sé yo. Tiene sentido igual, porque siento que estamos de este lado siempre apelando a una racionalidad que ya no existe, ¿viste? Como, no, ¿cómo vas a plantear esto si es imposible? No sé qué. Claro. Los otros están como, bueno, vayámonos a la luna porque hay que este mundo plantear lo es imposible, insostenible. absolutamente. Vamos a hablar con un revolucionario, un tipo que ya ha demostrado su valía, su coraje inclaudicable, su coherencia, fundamentalmente su coherencia ideológica, que no se mueve un tranco, no, aunque vengan batallando. Sí, me parece que están hablando de otra persona, pero ahora me presento. ¡Pichichi! Hola, Roberto. ¿Qué haces? Bien, con fe, con esperanza, con optimismo. Igual, no, en verdad ando muy mal, Roberto. A ver. Tuve un fin de semana, un lunes muy malo. ¿Por qué? Muy malo. Te paso a describir. Sí. No arrancó la lancha. La empujamos hasta la isla Martín García. Jodido empujar en el agua. Está difícil, pero se puede, ¿eh? Sí. Y no arrancaba. Parece que se cagó la correa de distribución. Por lo que pude ver, viste, no lo pude arreglar, así que el mandado que me había pedido Karina no lo pude hacer. ¿Te manda a hacer los mandados? Sí, ¿estás al pedo? Te cuento. Bueno, dale. Bueno, Karina no me quiere. Yo no le hice nada, Roberto, ¿eh? Pero no sé que Creo no me que sospecha quiere. que vas a traicionar. No sé, pero no lo hice nada, no. Igual vos tenés experiencia en pelearte con Karinas. Sí, bueno, con varias, ¿no? Me falta Karina Olga. Bueno, la cosa es que no me quiere, entonces me manda a hacer mandado. El sábado a las 5 de la mañana suena el teléfono. ¿Y quién era? Karina. Me dice, Choli, andá a Atalaya y tráeme media luna. Andá a la Matera en Lezama, kilómetro 157. Y tráeme un especial de crudo. Y pasá por Mar del Plata y tráeme los alfajores nuevos de Habana que acá no se consiguen. Eso de la Brito. Tan riquísimo igual. Bueno, a las 6 ya estaba en el Puerto Olivo. Misión fácil, digo. Delegación reducida. Estábamos el dueño de la Pousada, Bebeto, Romario, Johnny John y los dos Baltasares. Volvieron. El cupo negro. El cupo negro, le mandaban saludos a Sibeira. Bueno, le doy arranque, no arranca. Le digo a los muchachos, bajen a empujar. ¿Saben cómo es esto? No hubo caso, plan B. Tomamos la cachiola hasta Retiro. De ahí el tren hasta Chacomús. Segunda mala suerte. El tren sale de Constitución. Claro, yo me había ido a Retiro. Bueno, vamos en subte, el tren se había ido. Volvemos a Retiro. Tomamos el Costera con Urbano. Hizo parada Roberto en Avellaneda, Herli, Doc Sud, Lanús, Domínico. Saludamos a los jugadores independientes que entrenaban y seguimos hasta Wilde. Bueno, te la hago corta. Sí. No llegamos nunca a Mar del Plata. Me cagué en las patas, Roberto. Me imagino. ¿Sabés lo que es Karina enojada? Uf. Así que me fui corriendo a lo del gordo Dan a pedirle un consejo. Bueno, la cosa es que llegué a lo del gordo Dan y Dios me ayudó. Justo habían armado un encuentro con todos los influencers. Parece que intercambiaban revistas Playboy de los 80 y 90. Estaban todos. Estaba Juan Doe, traductor de Te Ama, ¿viste? Sí. La Pepona, Ramiro Marra, estaba el gordo Dedo, el paraguayo Azubi, se llama, ¿cómo es? Ese, estaba Pasante OK, Sagaz Luna, el Peluca Milei, estaban todos. Entonces les cuento más o menos el problema. Y pienso, si no me lo solucionan esto, no me lo soluciona nadie. Y el gordo Dan no va que me dice, quédate tranquilo, Daniel. Acá te damos una mano, te solucionamos todo. Veo que levanta el teléfono, llama a la Rosada y pide por Karina. Entonces digo, bueno, listo, me salvé. Y escucho que dice, sí, Karina, está acá el pelotudo, te lo mandan un patrullero. Conclusión, Roberto. Sí. Con Cristina estábamos mejor. ¿Te diste cuenta? Tarde pero seguro. Un abrazo grande, Roberto. Ya nos vamos. Ya llega Adrián Murano con sus verdades afiladas. Muchas gracias a todos y a todos. Chao, un abrazo. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El Destape